Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de Nivel Oculto. Hoy es otro podcast especial porque es el segundo que hacemos en directo, en este caso desde la Biblioteca Iván de Vargas en Madrid. Bueno, en este caso y en el anterior también, que por lo que sea no nos han prohibido entrar, así que de momento podemos celebrar eso. Y nada, bueno, que estoy muy contento de estar aquí con todo el público, por supuesto, y voy a ir presentando, empezando por mi izquierda, a Clara Doña. ¿Qué tal estás? Es que pensaba que me ibas a sujetar el micro tú, rollo entrevista. Hombre, claro, ¿no? Te me has dicho que te lo tenía que quitar, yo no te lo voy a quitar, así que a la próxima simplemente me lo pones como si me estuvieras entrevistando, ¿vale? Nada, muy bien, encantada de estar aquí, otro nivel oculto en directo. A ver qué os parece el temita que hemos traído, está a la orden del día, creo, y no sé, yo creo que va a ser un podcast bastante chulo. Lo más chulo del tema es que ni siquiera sabemos, o sea, cada persona aquí piensa que vamos a hablar de una cosa diferente. Entonces va a ser entretenido ponernos de acuerdo. Pero bueno, voy a seguir presentando y tengo aquí a mi derecha a Javier Alemán. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal? Muy bien, aunque no lo parezca. Vamos a intentar sacar esto adelante en un estado bastante complejo del ser que traigo. Muchas gracias a ustedes por venir y vamos a pasárnoslo bien. Y también está Mariela González. ¿Cómo estás, Mariela? Muy bien, un poquito. Yo también traigo un estado un poco complejo. No, creo que no en el mismo sentido que Javier Alemán, pero tengo un pequeño resfriado, así que si me escucháis gangosa o diciendo cosas más raras de lo normal, pues ese es el motivo. Así que Queremos eso, que sí, digas cosas más raras. Más raras todavía. Si puedes, que es difícil. Pero bueno, una vez hechas las presentaciones, vamos a intentar explicar de lo que vamos a hablar y a la vez nos lo explicamos a nosotras mismas porque no lo tenemos del todo claro. Queríamos aprovechar la ocasión ya que, bueno, sabemos que el mundo va muy bien ahora, todo el mundo es feliz, no hay conflictos ni nada, para reflexionar sobre, teniendo en cuenta, como aquí siempre hemos tratado al videojuego como un producto cultural, qué tipos de videojuegos serían relevantes o necesitamos para intentar mejorar un poco el mundo. Que no es que sean los videojuegos los que lo vayan a cambiar, no somos tan naif, pero todas las obras culturales aportan y nos gustaría que más se atreviesen a decir algo, intentar hacer un cambio, no ser un poquito más activistas. Entonces, bueno, vamos a intentar imaginar qué tipo de juego podría ser así y también a lo mejor decir algunos que ya conocemos. Pero bueno, ya que sé que Mariela ha hecho los deberes, porque aquí nadie más lo ha hecho, te voy a dar paso para que empieces, si quieres, con lo que has pensado y de ahí yo creo que podemos ir tirando del hilo. Bueno, yo pensar no he pensado, habitualmente no pienso, pero lo que he hecho, bueno, yo he empezado a reflexionar un poco sobre el tema porque efectivamente compartimos el tema hace unos días y todos pues lo hemos entendido de una manera bastante, no personal, pero sí es verdad que es un tema que en mi opinión se puede ramificar bastante, ¿no? Porque todos, sobre todo en el actual contexto que estamos viviendo, pues quieras que no, tenemos cierta preocupación por nuestro futuro inmediato y es verdad que los videojuegos muchas veces nos ayudan, no ya como muchas veces se les suele señalar, no ya una evasión, ¿no? Y olvidar lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Sino imaginar y bueno, de alguna manera intentar mantener una actitud un poquito más positiva, más optimista, ¿no? Hacia posibles futuros que puedan devenir del contexto en el que nos encontramos, ¿no? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer desde un punto de vista individual? Que es lo más importante, creo yo, ¿no? Que muchas veces, de hecho, yo creo que esa es el primer punto que yo voy a poner sobre la mesa y después quizá podemos todos ir pasando o añadiendo nuevas ramificaciones del tema o comentando, ¿no? Que es el hecho de que la acción individual importa, ¿no? Incluso cuando se trata de lo minúsculo, ¿no? Muchas veces los videojuegos en contextos más, orientados a un mercado masivo, pues intentan convertirnos en héroes que salven X, ¿vale? Pero sobre todo, pues el mundo, que salven algo a nivel grandioso, ¿no? La épica, a todos nos gusta la épica al final, ¿no? Ya sea en cualquier, vamos a decir, producto cultural, ¿no? Que es un término muy feo. Pero el tratar lo pequeño, lo individual, lo cotidiano, eso también es un acto de resistencia, de alguna manera, ¿no? Porque muchas veces se nos niega la individualidad, el capitalismo salvaje nos invita a convertirnos en parte de un sistema que nos despoje de nuestra propia identidad en muchas ocasiones.
Se le pueden dar muchas vueltas a esto, ¿no? Pero yo creo que lo bonito es eso, es el acto individual y muchas veces el acto individual que resulta casi irrisorio o improductivo, ¿no? Un poco ese es el marco desde el que he empezado a pensar en este, ¿no? Y a lo mejor en ejemplos de juegos, ¿no? Yo voy a poner sobre la mesa, porque a mí personalmente me gusta mucho, una especie de subgénero, ya después vosotros lo seguís hablando de él o os vais a otro, si queréis, que es el de los simuladores de fotografía, por ejemplo, ¿no? Muchas veces la fotografía se trata pues como una simple mecánica más en los videojuegos de, bueno, haz fotos y consigue este logro, lo que sea. Pero desde hace unos años hay simuladores de fotografía que te invitan a fotografiar por el mero placer de fotografiar y muchas veces eso ni siquiera se queda, no lo puedes compartir en ocasiones, simplemente se queda en ese instante que uno decide capturar, ¿no? Por el placer, por el simple placer, ya sea sensorial, ya sea simplemente una pequeña satisfacción personal de he capturado este instante, ¿no? Y bueno, o sea, a mí se me ocurren muchos ejemplos. Está Toem, nunca sé si es Toem, no sé cómo se pronunciará, pero bueno, Toem, que además es en blanco y negro, ¿no? Y entonces, sin tirar de la estética fácil de la fotografía en blanco y negro, porque realmente no tira de eso, tiene una estética como muy cartoon y demás, pero sí invita a conseguir fotos de momentos, pues a lo mejor en las fases en las que se desarrolla están pasando un montón de cosas y te invita a capturar un momento específico, a lo mejor escondido en un instante que no se ve a simple vista, ¿no? Y al final la progresión y los logros son eso, son simplemente encontrar momentos, ¿no? En el mundo, ¿no? Y al final eso es un acto, en un momento dado, lo podemos perfectamente considerar de resistencia, ¿no? Yo lo siento un poco así, ¿no? O un juego del que hablé recientemente en el último podcast, creo, de Nivel Oculto, que se llama Lash Foil Photography Simulator, ¿no? Que básicamente es simulador de fotografía bella, ¿no? O exuberante, ¿no? Y sin ser yo conocedora, esto lo comenté y me estoy repitiendo un poco, ¿no? Pero bueno, sin yo ser conocedora de la fotografía desde una perspectiva teórica, pues no lo soy, no es un hobby tampoco que yo tenga, pero el simple hecho de pasear por lugares que a lo mejor son lugares conocidos, lugares reales, ¿no? Es un juego hecho en base a lugares reales, pero despojados de gente, sitios muy turísticos a lo mejor, sin nadie, y simplemente el hecho de ese contraste, ¿no? Es decir, esto es un sitio turístico que estamos habituados a ver con muchísima gente y aquí no hay nadie, solo estoy yo con mi cámara y un mundo que está ajeno a lo mejor a todo lo absolutamente horrible que está pasando, ¿no? Precisamente por esa imitación de la realidad, entre comillas, pero despojada de nada que no sea tú y el mundo, sea ese diálogo, pues es lo que hace que se convierta en un pequeño, de alguna manera, oasis, ¿no? De pequeño, no sé si decir optimismo, pero porque a lo mejor el diálogo de este tipo de juegos no va por ahí, pero sí esa especie de intentar ayudarte a ver que vivir en esos pequeños momentos también es importante, ¿no? Tan importante como estar informado de lo que pasa, como debatir, como todo eso no le quita el peso que tiene, pero sí te ayuda pues a ver pues esa pequeña, cómo es nuestra relación con el mundo, cómo debería ser también, ¿no? Buscando esos pequeños instantes. Sí, que funciona un poco de forma meditativa, ¿no? Esa fotografía, pero a mí me parece súper interesante cuando has hablado de esta nueva pasión tuya de los juegos de fotografiar, porque además me parece muy, no sé, como muy anti-siglo XXI, muy anti 2020, es muy anti-Instagram, muy anti-TikTok, muy anti-compartir la vida con todo. Al final es hacer fotografías dentro de un juego para ti y por placer de hacer fotografías, que eso es algo que creo que hasta cierto punto mucha gente ha perdido. Yo lo estoy perdiendo y me da una pena terrible, ¿no? Que parece que si hago una fotografía siempre tengo en el fondo de la cabeza que la tengo que compartir. Y al final, yo cuando hablamos de hablar de este tema, como tú has compartido como tu interpretación personal, creo que también voy por un lugar muy parecido a ti, Mariela, como los videojuegos, como estos sistemas o estos artefactos tan complejos y con tantas capas tienen o pueden tener o podemos pedirles actos de rebeldía en sus partes más minúsculas, precisamente porque son artefactos súper complejos, donde no solamente hay música, sino que también hay arte, hay narrativa, hay mecánicas, ¿no? Y como creo que hay muchísimas de esas cosas que son realmente actos de resistencia o que al menos tienen un discurso que puede llegar a ser anticapitalista o que puede llegar a ser
Es que, claro, hoy en día, y perdonad porque esto es un poco divergencia, pero es que, claro, decir anticapitalista es decir casi anti todo a lo que estamos expuestos y que requiere una productividad, como por ejemplo lo que decía ahora mismo de la fotografía. Para mí, publicar una fotografía en Instagram o en redes sociales o compartirnos de esa forma es también un yugo a veces que nos condena a la productividad y que nos condena a ver el mundo a través de la lente de capturarlo para luego tener un rédito social y ta. Entonces, me interesa cómo hay tantas cosas tan pequeñitas, tanta mecánica, tanto detalle en los videojuegos que no pensamos, que de alguna forma ofrecen pequeñas rebeliones, incluso aunque no nos demos cuenta, como lo que dice Mariela, ¿no? Los juegos de fotografiar un campo absolutamente ficticio, ficcional, ¿no? Y un paisaje que realmente a ti no te aporta ningún tipo de rédito social, sino que es, ¿no?, practicar el arte de, pues eso, de la meditación o de pararse o de aprender una habilidad nueva. Y me parece muy bonito que lo hayas abierto por ahí porque, aunque sea algo chiquitín o que parezca una tontería, creo que sí que a mí, en cuanto lo has traído, me ha hecho replantearme mi relación con la fotografía y con cómo miro el mundo a través de sacar, pues eso, un rédito social o lo que sea. O sea que yo ahora aportaré algo, pero es que me he quedado en esa idea. Yo, por seguir un poco con lo que dices, yo creo que Mark Fisher estaría encantado de estar aquí escuchándonos, el pobre, paz descanse. Es muy interesante esto que dices porque es algo de lo que llevo tiempo como obsesionándome, que va en el sentido de cómo se nos está convirtiendo en bestias salvajes, en individuos más que en seres que viven en lo colectivo y en sociedad, y que a mí personalmente es algo que me enferma mucho la cabeza. Yo venía en el AVE y en el AVE venía con alguien haciendo un FaceTime, con otra persona poniendo un TikTok a todo meter, y yo pensaba, estamos llegando a un punto en el que la existencia consiste en hacer lo que yo quiera siempre, sin entender que habito un mundo y que en ese mundo habitan más personas, y normalmente lo que yo quiera hacer casi siempre significa compartir aunque los demás no quieran, meter ruido, hacerme ver. Y esto de la fotografía y el no tener que compartirlo, que es como el gran mal de esta época, y todos somos un poco el juez Holden de Meridiano de Sacre, que vamos a comernos todo hasta que no quede nada y vamos a dominarlo todo. Al final, estas pequeñas rebeliones van un poco en la línea de lo que hablamos en el directo anterior. Si uno se sienta y lo piensa, probablemente redundemos y iteremos un poco por ahí, porque es precisamente el prestar atención, el estar en los sitios, el sentarse, parar, interactuar con las cosas sin estar haciendo 37 cosas a la vez y el meterse en eso, lo que... Yo venía con otra idea al podcast, entonces estoy intentando hilar, ¿vale? Pero creo que va por ahí, ¿no? Lo que dices, que el hecho de tú poder sacar una foto sin tener que compartirla por el placer de sacarla, y quien dice foto dice otra cosa, porque hay un montón de cosas de este tipo. Entonces, bueno, creo que como reflexión para empezar y para abrir, está guay, la verdad. Guay. Sí, el caso es que, con todo lo que decís, esto es un tema complejo y normalmente las cosas no son A o B. O sea, quiero decir... Mariela estaba haciendo alusión, y bueno, en general lo habéis comentado, esta idea de también saberse relacionar mejor con tu individualidad, pero en el sentido de que si quieres luego poder aportar al mundo, tenemos que empezar por estar bien en casa. Me explico, que tu cabeza está un poco ubicada, está en su lugar, entonces no hay tampoco, creo, que confundir que aunque tengamos una vocación colectiva y de hacer cosas grandes, hay que empezar por dentro y hay que empezar por lo pequeño. Y muchos videojuegos podrían ayudar a eso, porque yo personalmente tampoco voy a venir aquí a vender mi libro, pero llevo mucho tiempo reflexionando sobre una aplicación que quería crear, que luego se ha ido transformando en videojuego precisamente. Y está relacionada con estas preocupaciones de cómo se puede hacer algo, que es lo que estamos hablando hoy, que pueda sumar. Porque al final da la casualidad de que, bueno, igual no soy muy bueno haciéndolo, pero sé hacer videojuegos, o es lo que he hecho y es a lo que me estoy dedicando. Entonces, tener la reflexión conmigo mismo de decir, si quiero poner algo ahí fuera, o lo voy a poner, puedo hacer muchas cosas. Puedo hacer un juego de terror, que siempre me han gustado,
pero siento que, bueno, pues no, últimamente pienso en que no sé, no quiere decir que todo tenga que aportar algo, ¿no? Porque ahí es caer en el lado de otra vez tenerle que sacar todo a una especie de provecho, no sé de qué manera. Pero a lo que voy es, sin tener nada en contra de los juegos de terror, la reflexión me llevó a decir, bueno, pues esto existe, hay gente que lo hace mejor que yo, pero si tuviera que hacer algo que aportase algo de valor a la sociedad actual, ¿qué haría, no? Y en esa reflexión, pensando en ello, llegué también a estas conclusiones que estamos hablando, de primero empezar por la persona hacia adentro y luego quizá crear como casi un sello, ¿no? y videojuegos conectados que fueran abriéndose hacia lo colectivo. Porque también es claro que es importante relacionarnos con lo colectivo, pero, por ejemplo, con lo que comentas tú, Javi, de las personas que van en el tren y no te tienen en cuenta a ti ni a nadie más que ellos mismos desde una manera egoísta. Primero, si estuviesen como en paz consigo mismos, podían empezar a mirar fuera, ¿no? Pero muchas de las acciones que hacemos que hacen daño a los demás tienen que ver con que no estamos bien internamente y lo soltamos fuera como perros rabiosos, ¿no? Se dice que es como la persona que te está atacando no está queriendo hacerte daño a ti, porque eso también es como muy egocéntrico, tú no le importas, para bien o para mal, sino que se está tropezando en su propio charco y a ti te está salpicando, ¿no? Entonces, quizá podríamos intentar hacer videojuegos o podríamos pensar en ese futuro de los videojuegos partiendo de la base de que ayuden a las personas a relacionarse mejor con ellas mismas, no desde un lugar individualista, egoísta, de es que yo tengo que estar bien y que le follen al mundo, sino de intentar aportar un poco de estabilidad y paz y de ahí se puede hacer algo más colectivo, pero no sé cómo lo veis. Pero es que yo no creo que ningún videojuego me tenga que ayudar. Yo lo único que quiero es que los videojuegos sean un espacio como lo pueden ser obviamente otros medios y como lo son, donde explorar otras realidades. Me refiero que no sea que no reproduzcan mensajes nocivos o ni siquiera mensajes nocivos. Es que aquí está el problema. Es que esto lo hablamos tú y yo mucho, Javier. ¿Te acuerdas de Dragon Age? ¿Cómo se llamaba? El último. El malo. Veilguard. Veilguard, eso. Pues tú y yo hablamos mucho, que íbamos a hacer un podcast que al final nunca hicimos, de cómo al final Dragon Age Veilguard es un juego que te hace más tonto. O sea, te coge las neuronas y te las agitas un poquito y en ese agitar te quita 10. Y cada partida te va quitando porque te lo dice todo. Como hacen tantas películas, como hacen tantos libros, como hacen tantas series, que te pausan un momento y te dicen, bueno, espérate que te lo voy a explicar. A mí me flipa, perdona que te interrumpa, porque esto es sabido, ¿no? Bueno, yo me enteré tarde porque soy un señor mayor y no me entero nada, pero lo de que Netflix da orden a sus guionistas Sí. de que tú puedas estar viendo la serie mientras miras el móvil. Entonces, oh, vaya, me has traído una botella de... No voy a decir el nombre. Vaya, tengo mucha sed, voy a beberla. Y es como... cuando bajamos el nivel, y puede tener relación con lo que dice Alex, porque también vivir en un mundo con aristas es crecer. Vivir en un mundo completamente liso, en el que no hay nada que cueste, lo que nos convierte es en consumidores. Total, en gente sí. que existe por y para, que le metan en la máquina esta de cuando Homer va al infierno y le revientan a Donuts y el nota encima se la carga porque es así de fanega. Pues... Sí. Lo veo, porque hablábamos también de juegos de aburrirse, y esto es un poco spoiler de lo que vamos a hablar, ¿no? Que al final las aristas también... Sí, perdón. Y bueno, yo vengo a vender mi libro. Hay un artículo en la web sobre Skate Story que publiqué ayer o antier, que se relaciona con otro artículo que es como una respuesta a uno que publiqué sobre Death Stranding 2, y en ambos artículos se habla de la fricción y de cómo creo que la fricción, las aristas, el no tratar al jugador como tonto, el desafiar, el obligar a que el jugador preste atención. Yo creo que una de las mejores cosas que he hecho este año para mí, para cuidarme, por seguir un poco el hilo de Alex, es quitar el Game Pass. Primero, porque así juego a las 300 cosas que tengo pendientes. Y segundo, porque no puedo jugar al FIFA, que es mi juego de no pensar. Sí, soy un niño fútbol. Entonces, no me puedo poner delante de la tele una hora a dar pases y a tirar sin pensar, porque te licuas, desapareces, estás haciendo algo que no estás disfrutando, de nuevo no vuelves a estar atento. Y el hecho de no tener eso, pues digo, me voy a poner a Skate Story. Me da un poco de pereza porque me está costando y me siento un poco tonto porque en el Tony Hawk yo era capaz de grindar toda la ciudad de Madrid. Bueno, pero me voy a someter a esto. Y creo que en el discurso que tienes contigo mismo, en el enfrentarte a esto,
en el no huir de la dificultad, en el acercarse a lo que cuesta, hay una recompensa en el sentido de que es mucho más satisfactorio cuando logras algo, más allá de el estar con el tecnazo y con la experiencia estroboscópica, trambólica del Diablo de Cristal en monopatín, flipante, el sayonara Tony Hawk está registrado, ¿vale? No se puede usar. Lo siento, haber llegado antes. Mejor juego de 2019 y eso que salió Disco Elysium ese año. Yo eso lo sostendré hasta morir. Pero bueno, seguimos si quieren. No, o sea, me ha parecido interesante y yo creo que al final esto es lo que... Esa fricción es lo que yo pensaba cuando estaba pensando sobre este tema, que es absolutamente, no completamente específica de los videojuegos, porque obviamente, por ejemplo, en la literatura también hay libros que producen muchísima fricción. Es más, yo qué sé, La broma infinita. Yo me compré La broma infinita en español, la dejé, y luego me la compré en inglés y la dejé, pero me la compré en inglés porque me gustó muchísimo su prólogo. Y era un prólogo, y no os podré decir de quién era, esa edición llevaba un prólogo en el que hablaba de la recompensa individual, ¿no? De la recompensa a uno mismo de enfrentarse a un libro como es La broma infinita de David Foster Wallace. Y os juro que era la cosa más convincente que he visto en mi vida, precisamente, y no de una forma como así, como de gurú, ¿no? De, el crecimiento personal. No, era como, es que vivimos en un mundo en el que quizás hay que ponerse a leer La broma infinita y pasarte leyendo La broma infinita un año entero y más, y yo creo que cada vez más. No sé si sentís lo mismo, pero cada vez es más urgente que leamos La broma infinita. De alguna forma. Dos apuntes rápidos y dejo al resto. El primero, el antiintelectualismo es fascismo y hay mucho antiintelectualista de izquierdas, en plan, tenemos que bajar el nivel. En el siglo XIX los obreros en la fábrica pagaban a un lector para que les leyera obras tochas de pensamiento mientras estaban liando cigarros. Así que si un obrero analfabeto del siglo XIX puede enfrentarse al capital, cualquiera se puede enfrentar a él, pero tiene que querer. Y lo segundo, simplemente acotar que La broma infinita es el Dark Souls de la gente con gafas. Entonces, yo no tengo, pero me la he leído y 100% de acuerdo, hay que leerse La broma infinita, hay que enfadarse muchísimo porque te vas a una anotación del pie de página y son 47 putas páginas en una letra más pequeña contándote algo alrededor que no te estás enterando de lo que pasa, pero hay que enfrentarse a ella, ¿verdad? Mariela, si quieres. Sobre la fricción. Es muy interesante. Lo que pasa es que estaba pensando en ello y digo, no sé si eso va a ser desviar un poco el tema. ¿Qué le pasa a Clara? Yo lo siento mucho, pero me está distrayendo. ¿Este micro? No, es que se oye, pero es que Javi se lo había separado un poco porque él tiene voz de señor que declama y yo no. Entonces, el tema de que hace poco salió el Ark Riders, tal, ¿no? Y bueno, yo no lo he jugado y tal, ¿no? Lo advierto, entonces hablo un poco de oídas y de lo que he leído y demás, pero parece que han tenido incluso los propios desarrolladores que salir un poco a la palestra a decir, sí, la fricción que hay al principio del juego es intencional, o sea, es de diseño, ¿no? Y que bueno, y que en fin, ya que hablábamos de cómo se está intentando idiotizar un poco al espectador a través de cosas como lo que hace Netflix, ¿no? Que incluso es peor que lo que tú comentabas, Javi, de un poco de product placement, ¿no? De me voy a beber esta botella de Fonbella. No, es que es en plan, está pasando esto, ¿verdad que sí? Sí, claro que está pasando esto. Oye, he entrado por la puerta. Por lo visto está pensado para que no tengas que mirar la pantalla, o sea, dicho tal cual, ¿vale? Entonces, un poco, pero claro, me hace pensar, y aquí quizás vamos a meternos a darle palo a los videojuegos, que es otro de los temas recurrentes en nuestro podcast, es ¿por qué el espectador, entre comillas, no castiga ese tipo de diseños, vamos a llamarlo así, para establecer un paralelismo, mientras que el videojugador estándar masivo parece que sí, ¿no? Porque, por ejemplo, al Ark Raider tengo entendido que le han metido muchísimos palos, más allá de cosas como el uso de la IA y cosas así, ¿no? Porque parece que tiene un principio un poco complicado, ¿no? De entrar y no sé qué, y es una fricción intencional, pero el jugador dice, a tomar por culo, yo esto no lo quiero, yo quiero que me den, ¿no? Entonces,
es un poco da que pensar si a lo mejor hay dos escuelas de pensamiento, ¿no? En este sentido. La de enséñame, como tú has dicho, Clara, que estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Enséñame cómo se inserta el videojuego como producto cultural dentro de un ecosistema en el que me ayuda a pensar de esta manera, ¿no? O a experimentar cosas diferentes, o a lo mejor a, entre comillas, evadirse sin esa necesidad de alienación, sino evasión desde un punto de vista de voy a pensar, voy a reflexionar de otra manera sobre ciertas cosas, ¿no? Y luego la escuela de pensamiento de yo quiero jugar y un poco, como decía Javier, que se me licue el cerebro, ¿no? Y a lo mejor hay gente que solo quiere que se le licue el cerebro. Aquí creo que me estoy repitiendo porque creo que de esto hablamos la última vez, ¿no? Pero igual podríamos seguir tirando, o no, por ese mismo... Porque como ha dicho antes Javi, efectivamente yo creo que al final iteramos casi porque está relacionado, ¿no? Puede ser esto como segunda parte casi del podcast último. O sea. Sí, sí. Sí, a ver, sobre todo esto, yo por eso creo, y sé que es difícil, y no me gustaría tomar una posición como paternalista de que yo sé mejor lo que la gente necesita y entonces voy a crear el videojuego que ayude y salve al mundo. No lo quiero enfocar de esa manera, pero al final es como asumir nuestra responsabilidad, conocer pues un poco qué se está haciendo, ¿no? Es como intentar ir en contra de Netflix y hacer lo contrario. E intentar hacer ese ejercicio. Luego no sabemos cómo va a salir y si sale mal, pues mira, se ha intentado. Pero quiero decir, creo que la sociedad y la gente sabe lo que está pasando, sabemos, a ver, que se me entienda, luego es muy relativo, qué es la sociedad, qué es lo que sabe la gente, igual no se saben muchas cosas, pero quiero decir, por lo menos la gente que sí que tenga el ojo puesto en eso de, joder, ahora está de moda los dumb phones, que son estos teléfonos que, no sé si habéis escuchado el término, pero vaya, son teléfonos tontos que pues no tienen Instagram, ¿no? Y, o sea, básicamente es como pasarse un teléfono de los de antes, pero ahora te lo vendo. O sea, te lo vendo como algo nuevo y súper guay. Pero bueno, que la intencionalidad y lo que se está moviendo desde ahí es que la gente sabe lo que le está robando el móvil. Y entonces dice, pues mira, voy a tomar esta decisión para intentar ayudarme de pasarme a este teléfono que sirva para llamar y mandar SMS y ya está. Entonces, hay cierta conciencia sobre esas necesidades, hay cierta conciencia sobre que cada vez somos más estúpidos y, de alguna manera, siempre tiene que ser la persona la que lo quiera. Evidentemente, cuando un juego te va a poner una barrera de fricción delante, pues muchas personas lo van a abandonar. Pero también, bueno, tú que trabajas en marketing, Mariela, que el juego comunique bien las intenciones, ¿no? Desde un momento y que la persona que se compra Blueprints, supongo, que se la compra desde un lugar de saber un poco dónde se está metiendo. No quiere decir que tenga que ser para todo el mundo, pero que las personas que sí que quieren relacionarse con esas cosas encuentren algo, ¿no? Que no sea como, joder, todos los juegos son para, yo qué sé, destrozarme el cerebro y ya está, ¿no? Sino, ay, no, mira, este me puede ayudar con esto, con lo otro, o trata sobre este tema que me interesa. Entonces sí, efectivamente hay una fricción entre, oye, ¿tiene que ser todo útil o simplemente queremos jugar y entretenernos porque ya hacemos otras cosas fuera? Tiene que haber de todo, pero creo que aquí también estábamos hablando de eso, ¿no? De si hubiera algún tipo de juego que se necesita, qué juegos se necesitan y en qué pueden ayudar a desidiotizar a la sociedad para que podamos ir todos a un lugar mejor e imaginar cómo serían esos juegos, no sé. Yo creo que voy a hacer un chascarrillo con los dub phones, que me imagino perfectamente encargarlo por Amazon, que te llegue a casa, sacarle una foto y subir la foto de la caja a Instagram, y luego ya, ahora sí voy a usar mi dub phone, ¿no? Perdón. Mucha lana que cortar en esto que dices. Y un tema interesante. Yo creo que las cosas no deben servir para nada. Es decir, nada debe ser útil. Yo creo que, por un lado, por responder un poco a lo que han dicho, tenemos la capacidad de moral de refuerzo hecha trizas y nos interesa a nivel personal educárnosla. A mí, de nuevo, desde que soy padre de una niña fantástica, me obsesiona el tema de generar capacidad de moral de refuerzo, de saber esperar, de saber que la recompensa viene mucho después o no viene. Y dentro de lo que es la utilidad, me parece también importante entender que nada ha de ser útil, nada debe servir, incluso aunque sirva para hacerme el bien. No tiene que servir. Es decir, es una experiencia como otra cualquiera. Luego yo me siento bien, me siento mal, pero he experimentado algo. Entonces, creo que parte de la lógica de salir un poco de este infierno tiene que venir por el hecho de superar, que es algo imposible porque vivimos en él, la ideología neoliberal que está dentro de cada cosa que hacemos. Pongo un ejemplo. A mí me enfada.
me tuercen un poco el morro muchas veces las producciones, no quiero decir la palabra progre porque es muy, de repente me vuelvo votante de... Pero un poco progresivo, liberal, si quieren usar el término yankee. Las producciones del centro-izquierda estadounidense, porque ves muy bien los límites mentales de la gente. Ves muy bien cómo el pensamiento de superar el infierno en el que ellos viven es más bien un anticorporativismo naif en el que puede haber buenas voluntades, incluso la gente más radical allí está muy insertada en una ideología tan neoliberal y tan insuperable que efectivamente no son capaces de salir de ella y te salen obras que se llaman anticapitalistas y que tú dices, bueno, no eres anticapitalista, serás contestatario, no estarás contento con el estado de las cosas, serás anticorporatista, lo que tú quieras, pero es neoliberal. Y para romper la lógica neoliberal de las cosas tenemos que ser capaces, creo que esto lo decía Mark Fisher también, que no, somos más capaces de imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Pues debemos ser capaces de imaginar eso y de pensar qué videojuego podría existir en un mundo no capitalista. ¿Cómo nos podríamos desplazar hacia algo así? Y yo le doy vueltas a eso y, por ejemplo, pienso en el carácter competitivo de algunos juegos y no pienso que la competitividad tenga por qué ser un valor capitalista. Se puede competir por el común, sin pasarse tampoco al estajanovismo de la peor URSS. Pero hay mucho ahí, entonces yo tiro la piedra, escondo la mano, no voy a proponer nada porque quiero escuchar a gente más inteligente que yo, así que... Entonces no soy yo. Bueno, de hecho, otra de las cosas que yo traía en mis ramificaciones del tema va un poco por esta línea, creo yo, que es el colaboracionismo, restaurar comunidades, tengo puesto. El caso es que también, curiosamente, ahí no tengo puesto ejemplo de juegos porque le he dado vuelta y no sabía exactamente qué ejemplo podía poner. Yo una vez hablé también de otro juego, no sé si hablé en nivel oculto de él, la verdad, o en otro podcast, no me acuerdo, pero un juego de cartas, no es un juego de cartas realmente, es un juego de gestión, no es un juego de cartas, hay cartas. De cartas. Y la cosa es que se llama Cardboard Kings, creo. ¿He hablado de ese juego a nivel oculto? No me acuerdo. A mí no me suena. Bueno, Dale. creo, con K, Cardboard con K, King, obviamente con K. El caso es que es un juego de tener una tiendita de cartas, la típica tienda de que te vende sobres, que es un trasunto de Magic, de Pokémon, de lo que sea. Pero una de las cosas que a mí me gustó mucho de ese juego, que tiene un loop sencillísimo y al final acabas, como pasa con estos juegos, ¿no? Cuando ya llegas a cierto punto, pues tienes muchísimo dinero y puedes conseguir, ya no hay a lo mejor los retos, ¿no? Del principio o la curva de progresión, pues ya totalmente casi aplanada, ¿no? Pero hay dos cosas que me gustaron y me hicieron pensar en este jueguito como que había algo detrás. A lo mejor no tenían los medios los desarrolladores, desde el punto de vista que sea, para hacer más o no quisieron trabajar más ciertos aspectos, que uno es que la tienda que tienes en ningún momento crece. O sea, es una tiendita pequeñita en un pueblito costero y tú lo que haces es ponerla más bonita si quieres, te vienen siempre las mismas personas y te cuentan su vida y tiene ese toquecito de visual novel en el que tú te involucras un poquito con sus vidas, pero lo que más me gustó es que el final más o menos del juego, cuando ya salen los créditos, que luego puedes seguir jugando, etcétera, el resultado final y la meta que tienes es dejar de trabajar los fines de semana. Entonces, es tener descanso. O sea, entonces yo ahí, y claro, y efectivamente la escena final es que tú estás con tus amigos tomando pizza en la playa, has podido, y tienes a alguien que te cubra la tienda, pero tú puedes por fin descansar, y tomarte días libres. Entonces, me dio que pensar y digo, más allá, bueno, no sé si realmente en el fondo me desvía un poquito, ¿no?, del tema del colaboracionismo, pero me dio que pensar porque al final es eso, es esa idea de pequeña comunidad en la que tú restauras un poquito, restauras la tienda, que al principio está hecho un desastre, pero tú la restauras por el bien de la comunidad, porque sí, es una comunidad obsesionada con los juegos de cartas, bueno, oye, nadie, nos juzguemos, exactamente, a lo mejor son todos como yo, nos juzguemos, pero... Mariela Dor. Entonces eso, es un juego pues muy, en mi opinión, chiquitín en sus aspiraciones dentro de un
contexto de un género como el de la gestión, que al final, cuando uno juega juegos de gestión, al final siempre piensa en tener la tienda más grande, en convertirte en un emporio, en no sé qué. En este juego no, en este juego todo se queda en un nivel muy local, muy reducido, y la idea de que al final el éxito consiste en por fin no trabajar. Un juego de trabajar en el que el éxito es no trabajar. Claro, yo me planteo entonces si las misiones en general, no son también como, no sé cómo expresarlo, ¿no? Deberíamos abolir las misiones. Las misiones son algo que nos lleva a la productividad y a esa, Javier, ¿cómo lo has llamado? ¿Cuál es el término de psicólogo de la recompensa? Eso, en plan de... Las misiones no son como los chutes de dopamina que tenemos en muchos videojuegos, ¿no deberíamos abolirlas? En plan de... Entonces Dwarf Fortress es el juego perfecto. Vaya. No hay nada que hacer, es como, bueno, allá tú, ¿no? No tiene misiones, te dejan. Yo no creo el juego es lo que tú quieres hacer con él. Yo no creo que haya que abolir tampoco las misiones, porque en la vida se puede tener objetivos. Y un objetivo puede ser que nuestra comunidad coma. O que nuestra comunidad cure el cáncer. De hecho, creo que, aparte de aplaudirte por la mención a Dwarf Fortress, que tocaba, yo no sé cuál es la mía, pero bueno, alguna haré. Terranil me parece el ejemplo perfecto de juego que, bueno, está dentro de una lógica de que el mundo se ha acabado y tal, pero bueno, es un juego, no sé si lo conocen, básicamente de restaurar ecosistemas. Es un videojueguito de gestión en el que el mundo está hecho una puta mierda y creo que tú eres una IA, ¿no? Tipo Wall-E, pero sin ser de Disney. Y básicamente el juego acaba cuando tú eres capaz de restaurar el ecosistema. Bueno, va por lo menos hacia un lugar más interesante. Pero no hace falta ser... esto ya es una idea mía. No es necesario tampoco confundir colaboracionismo o vivir entre nosotros en plan Kropotkin con ser hippie. Quiero decir, el medio ambiente es muy bonito y a mí me gustan mucho los árboles, pero pensando en un posible videojuego que podemos hacer que no sea dentro de una lógica neoliberal, pero que sea industrial, podría ser algo así como, no lo sé, un videojuego de gestión en el que tengo que llevar el agua a no sé qué poblado de no sé dónde y tengo que encargarme de toda la parte logística y tengo que hacerlo pero dentro de una lógica no capitalista. Tengo que movilizar mis recursos, repartir los turnos de trabajo entre mis trabajadores para que evidentemente no haya explotación, encargarme de que la gente tenga la suficiente formación, tener el material, llevar una cadena logística de donde saco los recursos, los procesos. Eso podría ser interesante, ¿no? Está el Workers and Resources, que bueno, no es exactamente anticapitalista, pero va un poco de ese rollo. Y podría ser interesante sin irnos un poco al romantizar, que muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta, la vida simple y todas estas cosas, porque lógicamente, o por lo menos a mí me gustaría que si superamos en algún momento el mundo en el que vivimos, sigamos teniendo edificios, sigamos teniendo carreteras, para bicis, sigamos teniendo avances científicos y bueno, esa podría ser como una lógica colaborativa a la que podemos desproveer de la lógica capitalista. De hecho, bueno, un poco Los Desposeídos habla mucho de esas comunas anarquistas, cómo se organizan para vivir en un terreno hostil y esa organización requiere de ser industrioso, de que la gente trabaje, pero toda ella se subordina a que la gente viva lo mejor posible en el sitio de mierda en el que están viviendo. Sí, sobre lo que dices, yo estoy muy de acuerdo en esta idea de que deben existir objetivos, lo que pasa es que tenemos que entender cuáles son los que merecen la pena, ¿no? Al final. Porque el problema es como que nos han educado en perseguir objetivos que en el fondo son una autoexplotación para no conseguir nada, realmente, para ser esclavos de alguna manera. Tampoco quiero ser dramático, pero me parecen muy bien los ejemplos que has puesto y por llevarlo un poco, ya que estamos diciendo juegos, a otro ejemplo reciente que he jugado que me gusta mucho lo que intenta, y más en el lado individual, pero bien llevado, está Wonderstop, que es un juego, para quien no lo conozca, en el que
bueno, desarrollado por David Redden y otro equipo más grande, porque aquí participa más gente. David Redden es el desarrollador detrás de Stanley Parable y Beginner's Guide. Y bueno, el juego consiste en una chica que es como la típica heroína de videojuego, que está como en un bucle del que no puede salir, de intentar ser la mejor, no sé, luchadora de su mundo, ¿no? Y a costa de matar a quien sea, y tiene que ser mejor y hacerse más fuerte y hacerse más fuerte. Y de repente en ese proceso falla y se frustra muchísimo, y entonces intenta buscar, si no recuerdo mal, lo estoy contando, como una maestra que le ayude a volver a recuperar sus fuerzas, y en el proceso de encontrarla es como que se frustra, o sea, se pierde las fuerzas de su cuerpo y acaba teniendo que descansar obligadamente porque se desmaya, básicamente. Y en ese proceso, pues, un hombre le recoge y le dice, oye, chica, ¿qué estás haciendo? Para un momento y ya cuando quieras te vas, ¿no? Y le lleva a su tienda de té, que está en mitad del bosque, pero realmente tampoco es una tienda, porque ahí nadie paga. O sea, que decir, la gente recibe tés y el que los hace está contento por ver a la gente contenta al tomarse el té y no mucho más. Evidentemente es muy idealista, pero lo que voy es que, bueno, es por poner un poco el contexto del juego, pero ¿qué es lo que veo aquí de valor respecto a lo que estamos hablando? Es un juego que creo que se relaciona de una manera muy interesante con la idea de los objetivos y de los recursos y demás, ¿no? Porque Animal Crossing es como lo contrario, es la utopía bonita mona, ¿no? Pero capitalista extrema de paga la hipoteca, compra este mueble que es muy bonito, enséñaselo a los vecinos y a todo internet, ¿no? Y al final crea una dinámica muy turbia. Yo lo siento mucho, o sea, quiero decir, Animal Crossing tendrá cosas muy buenas, pero yo en perspectiva digo, este juego me está dando más ansiedad de la que me iba a quitar, ¿no? La que me prometió quitarme. Ya todo el mundo del mercado de nabos. Bueno, el mercado de los nabos. Con la especulación y con el ver a ver quién tiene el precio mejor hoy y cambia la hora de la consola y tener que despertarte un domingo para que venga la que te vende los nabos. O sea, una cosa horrorosa, ¿no? Pero ciertamente es un ejemplo que también podíamos tirar por ahí, aunque este tema ya se ha tratado muchísimo, ¿no? Pero que es la trampa de lo cozy, ¿no? Sí. Ya se está sonriendo. Porque además Wonderstop, que me gusta que lo hayas mencionado, porque de alguna manera enlaza muy bien con lo que acabas de decir, porque yo creo que Wonderstop utiliza de manera muy inteligente esa estética para contarte cosas que son lo opuesto a lo que estamos acostumbrados a ver en un Animal Crossing, ¿no? O juegos que han tirado mucho de Animal Crossing a posteriori, ¿no? Y una cosa que me gusta y quería mencionar sobre Wonderstop, antes de que pasáramos a otro tema, es cómo Wonderstop hace un alegato sobre la inutilidad. Es decir, lo que hablábamos antes un poco, lo que yo hablaba al principio de el proceso que es absolutamente inútil e improductivo en sí, pero precisamente eso es como un guantazo al propio capitalismo, ¿no? Como quien dice, porque el hecho de hacer el té no es pongo agua caliente y pongo lo que sea, ¿no? Un té o una bolsita de té. Tienes que hacerlo con una máquina absurda. Tienes que hacer un proceso que, aunque es repetitivo, pero es absurdo. En plan, muevo esta palanca, ahora esto, ahora por aquí, ahora le pego una patada a esto. O sea, cosas que efectivamente son... Uno lo ve y dice, ¿por qué? No hace falta para hacer té, que además luego te sale una tacita así, y de encima tiras un montón de té, ¿no? Por el desagüe. No sé si te acuerdas de esa parte, que cuando tiras té en el desagüe, ese té luego alimenta el árbol en el que está la máquina y el árbol crece. O sea, es como en plan, esto es desecho y el desecho sirve para hacer algo mucho más bonito que flores en el árbol, que sigue siendo inútil. Pero, ¿por qué no, no? El hecho de que surja vida porque sí y simplemente exista, ¿no? Aunque no tenga ningún... No sé, Wonderstop dice mucho con detallitos así, ¿no? Y sobre todo lo hace, que es lo que me parece muy, muy válido, muy interesante, tirando de la estética wholesome, ¿no? Pero sin cinismo y sin burla, pero sí de una manera muy inteligente, reflexionando, ¿no? Además, reflexionando sin que sea muy on the nose, ¿no? Sin ser Netflix, ¿vale? Más allá de, por ejemplo, incluso cuando hay charlas un poco introspectivas entre la protagonista y Boro, ¿no? Que es este hombre que la recoge, que la acoge, mejor dicho. Son charlas introspectivas desde una perspectiva un poco cómica, un poco simpática, pero sin ser lecciones, ¿no? Aleccionamiento de ninguna clase, ¿no? Sí, pero a la vez... un par de notas más sobre Wonderstop antes de dar paso. Sobre esas lecciones o esos comentarios que no son lecciones que hay en el juego, también se dicen cosas directas, que creo que a veces... O sea, una cosa que reflexiono mucho es como ese equilibrio, ¿no? Entre no parecer que te estoy aquí diciendo lo que tienes que hacer y cómo tienes que vivir, porque yo no tengo ni puta idea de tu vida, pero
Tampoco voy a andarme con simbolismos. O sea, si hay que decir algo, se dice. Dice que es idiota y eso está bien. Claro, claro. Que los problemas no se queden a la interpretación, ¿no? Que a veces con algunas obras veo cierta problemática de decir, si quiero decir esto y tengo una intención, que se entienda y que se diga, no que sea un símbolo que ya cada uno lo lea como quiera. El meme este de I know writers who use subtext and they are all cowards, ¿no? Sí. Conozco a los escritores los escritores que usan sus textos son todos unos cobardes. El anti-cozy, ¿no? Que yo creo... Está bien lo que dices del cinismo, porque vivimos en el siglo del cinismo. Y se puede ser... Parezco aquí dando una clase para muchachos de instituto con lo de la asertividad. Se puede ser asertivo y se puede ser claro en lo que uno dice y se puede ser riguroso sin ser cínico, que es como la enfermedad que nos han metido en la cabeza a través de Twitter, ahora X, que me hace mucha gracia lo de ahora X. Pero me parece un ejemplo de puta madre. Por eso, porque no solo... Y yo estoy seguro de que David Redden, yo no lo he jugado, pero con lo que me cuentan y demás, estoy seguro de que David Redden responde a lo wholesome con ese juego. Que lo ha hecho por eso, porque a él le apetecía responder a lo cozy y decir, no, perdonen. Lo cozy es esto. Lo realmente... Lo cozy, lo wholesome, todas estas mierdas, son esto. Esto es lo interesante. Lo inútil, lo que no es valioso, el no presentarte la vida del campesinado alemán como hacía don Adolfo y vamos a volver a este mundo nostálgico y tú vas a estar encima de los mercados los nabos, no lo sabía. Entonces, guay por ahí. Creo que David Redden precisamente es un autor al que hay que hacerle caso cuando se mete a discutir y a presentar sus proyectos. Y me gusta ver que ha llegado hasta ahí, por lo menos. Sí. No, y por añadir un poco más para que tengáis contexto, y perdón por acaparar mucho con esto, pero otra de las cosas que hacen muy bien el juego es precisamente el hecho de que el esfuerzo que haces, en teoría, o sea, porque evidentemente hay una fricción de cómo hago un juego, que esto también tiene que ver con lo que decía Clara, de lo de las misiones, hay que cumplir un objetivo y entonces esto es lo que hace que progreses y si no, no avanzas y tal. Por un lado es un juego que quiere que, si te apetece, no te obliga, pases tiempo en él y ya está. O sea, tú te puedes sentar en un banco y a veces pues la cámara hace un paneo y te enseña el paisaje y si te apetece mirar a los pajarillos, también puedes salir a la calle, no pasa nada. Pero quiero decir, el juego tiene esa opción. Pero más allá de eso, cuando tienes que hacer algo que sí que hay que hacer, tienes que hacer un esfuerzo por crear una infusión para una persona y entender las emociones de la persona y buscar los recursos o las plantas que, en teoría, porque se dice, tienes como un libro de recetas de té, esta combinación de plantas va a despertar esta emoción en la persona. Entonces, en algunos casos es como más obligatorio, en plan, tengo que darle literalmente esta infusión, pero hay otros muchos que son como abiertos y ahí es la persona la que decide hacer algo inútil o hacer un esfuerzo, pero realmente por el bienestar de la persona a la que le va a dar la infusión, sin que te den puntos ni te den luego una skin de nada. De hecho, el juego, cuando pasan como ciclos, te tira todo lo que tenías. O sea, es como, te borra, si has decorado esta, te lo borra. Es como muy gracioso. Pero bueno, en fin, como que también parece muy de valor esa propuesta de que lo que consigues en el juego y el esfuerzo que haces está enfocado para el bienestar de otro. Y tú, de hecho, o sea, ganamos todos, porque a veces se nos olvida que hacer un esfuerzo por alguien es una buena manera de recibir satisfacción a nivel personal y de que la otra persona también esté satisfecha y ganamos todos. ¿Me explico? Entonces, como es un buen método. Entonces es un juego muy interesante y ya con esto, si queréis, podemos hablar de otra cosa, pero bueno, que me parecía, creo que con lo que estamos hablando era relevante y es muy buen juego. No, que a mí me parece que si hablas de lo de cuidar gente, de hacer las cosas por el bienestar de los demás, podemos aprovechar que tenemos un ejemplo en el estado increíble que es de Cosmic Wheel Sisterhood. Que bueno, si quiere alguien extenderse con él para no acaparar yo por mí... Dale, yo... Sí, pero tengo que sacarlo del disco duro y acordarme un poco. Es de carta, sí. Pues fíjate que a mí la parte de carta ahí no me gustó mucho. Pero bueno, podemos hablar todos si lo hemos jugado, ¿no? Pero The Cosmic Wheel Sisterhood es de Construct Team, o sea que eso es un ejemplo local. A mí me parece además que de hecho casi podríamos hablar de toda la obra de The Construct Team, por lo menos hasta ahora. Hay excepciones en el sentido de que hay cosas más experimentales que tiran por otros derroteros, pero su obra principal, que sería
pues Ghost Will Be Watching, The Red String Club y ahora The Cosmic Wheel Sisterhood, va toda de cuidar a otros, aunque Ghost Will Be Watching efectivamente es un poco, bueno, sabemos que es un juego bastante duro, ¿no? Y dificilillo y un poco cruento de alguna manera, ¿no? Por la manera en que te obliga a tomar decisiones y demás, ¿no? Pero el primer Ghost Will Be Watching, el que salió de Game Jam y antes de que lo ampliaran, ¿no? Con la financiación de Devolver, etcétera, bueno, la financiación en general del Kickstarter, era un juego básicamente de sentirte en esa posición terrible, ¿no? De tener a tu pequeña comunidad y intentar que sobrevivieran todos, ¿no? Insisto, luego pues un juego duro, ¿no? Y demás, pero después le añadieron una narrativa, pero el principio de Ghost Will Be Watching es esa pequeña idea contenida, ¿no? Y The Red String Club es un juego pues sobre la comunidad, ¿no? Y sobre luchar contra un sistema. A mí hay una anécdota que me hace mucha gracia, que me la contó Jordi de Paco, de hecho, que es que, bueno, no voy a escribir de qué va The Red String Club, etcétera, ¿no? Pero hay una androide, ¿no? Que se caracteriza porque puedes tener conversaciones con ella y ese personaje, pues, son conversaciones de alguna manera también un poco reflexivas o de éticas, ¿no? Sobre temas éticos, ¿no? Y hay un momento en el que la androide le dice al personaje principal, creo, estoy hablando de memoria y hace muchísimo tiempo que lo jugué, así que perdón si me equivoco en algo, ¿no? Pero le dice, es que, claro, como las mujeres que tienen menos derechos, ¿no? Y entonces tú le puedes contestar dos cosas. Le puedes contestar sí, vaya tela, no sé qué, las mujeres deberían tener más derechos, o le puedes decir qué dices si las mujeres no están oprimidas. Y entonces, cuando le dices esta segunda opción, si le dices esta segunda opción, te responde el androide, vale. Y entonces tú le puedes decir, ¿qué pasa? Y la respuesta del androide, nada, que es que no sabía que eras idiota. Entonces, me contó una vez Jordi de Paco, al poco de salir el juego, que hablé con él de tal unas cosas, y le felicité por cómo iba, etcétera, y me dice, no, le digo, ha ido bien en ventas y tal, me dice, muy bien, si solo hemos tenido devoluciones y la mayoría vienen porque dicen, este juego me ha llamado idiota. O sea, gente que devolvía el juego indignado porque le habían hecho ver su machismo, básicamente, ¿no? Le habían hecho ver lo que sea, ¿no? Bueno, la verdad es que esta anécdota no sé por qué la estoy contando, pero el caso es que The Red String Club es muy también certero en la manera en que habla de cómo cuidar a una comunidad, ¿no? Desde la posición del personaje principal y sobre todo de cómo enfrentarse al sistema, pues, de muchas maneras, ¿no? Y The Cosmic Wheel Sisterhood para mí es un poco el crisol de todo eso. Por eso a mí me parece, la verdad, personalmente, y habiendo jugado, yo creo que he jugado a todo lo que ha sacado de Construct Team hasta la fecha, me parece el mejor juego de The Construct Team en el sentido, a lo mejor no mecánico o a lo mejor tal, pero sí de cómo encapsula todos los mensajes y el discurso que para ellos parece que son importantes, ¿no? Y la idea de hacer comunidad, la idea de la sororidad, desde luego, pues tratadas desde el primer momento, pero desde una perspectiva además muy como dices, Javier, muy asertiva, ¿no? Sin caer tampoco en una, ¿cómo decirlo?, en pataletas, ¿no?, de enfadarse para mostrar el mensaje, sino desde eso, de cómo podría ser una sociedad mejor y cómo podríamos hacerla desde esta perspectiva, ¿no? No sé si tú quieres añadir, tampoco quiero yo quedarme en... No, la verdad es que, o sea, no, tampoco tengo mucho más que añadir, aparte de eso, de que es un poco como el crisol de todo lo que ha hecho de Construct Team y que al final con esta idea de los juegos como que pivotan alrededor de la comunidad o en temas de comunidad, ¿no? Que es una de las cosas que necesitamos, ¿no? Si volvemos al principio y pensamos en qué necesitamos ver en los videojuegos, claramente es una de las casi, ¿no?, utopías que nos pueden enseñar los videojuegos, ¿no? Y cómo funcionan, que también, bueno, podríamos hablar un poco del concepto de utopía, si queréis, pero cómo funciona una comunidad, ¿no? Cómo crear comunidades sostenibles, cómo cuidarse, ¿no? Los cuidados, y creo que en eso tenemos bastantes ejemplos. Creo que de Construct Team, ellos mismos, ¿no? O sea, ellas mismas en todo siempre es una idea que llevan muy por delante y creo que se refleja mucho en sus juegos. A mí obviamente también me viene a la cabeza un juego que parece mucho menos enfocado por ese lugar, pero que es Pentiment. A mí al final Pentiment me parece un juego que, aunque no vaya explícitamente de tú como el protagonista cuidar a nadie, sí que creo que al final orbita alrededor de los personajes muy, muy, muy individuales y muy
muy específicos y con sus vidas y sus problemas, orbita la idea de tener una comunidad sana, crecer juntos, de se ven las relaciones entre ellos, a pesar de que haya problemas, ¿no? Lo que decía Javier, no me parece que debamos aquí reclamar que vuelvan los hippies de los 70, pero para mí eso también son ideas de comunidad valiosas, ¿no? Que no sean simplemente, que no sean, como tú decías, Mariela, que tampoco sea una idea como demasiado fantasiosa, ¿no? Que sea como algo muy arraigado a lo real. Y creo que en ese sentido sí que hay bastantes juegos de los que podemos sacar ideas de comunidad valiosas. A mí me viene a la cabeza Pentiment, aunque no lo parezca y no sea de primeras un juego que va sobre crear comunidad para nada. De hecho, creo que una de las cosas guays de Pentiment es que el pueblo es un pueblo, es una comunidad, tiene una historia. De hecho, todo el juego orbita sobre la historia del pueblo realmente y de todo lo que hay que borrar para poder construir un pueblo nuevo, pero ese pueblo es un pueblo compuesto por individuos. Y eso precisamente es lo interesante, que en todo momento no hay NPCs. Es un pueblo donde vive gente y la gente es gente. Y cada persona tiene su agencia, hay gente que es buena, hay gente que es mala, hay gente implicada en la comunidad, hay gente que no está implicada, hay hasta, bueno, hay de todo. Y es interesante la idea como que creo que a veces se nos olvida, que es que una sociedad es un conjunto de individuos, pero también es una sociedad y es una cosa distinta que cada uno de esos individuos puestos por separados y les eliminas la interacción entre ellos. Entonces, en ese sentido, Pentiment es perfecto. Yo quería irme a otro lado, pero si quieren seguir por ahí, luego yo me voy, porque... Adelante. No, que pensaba en The Red Strings Club, que a mí, aparte de todo lo que han comentado de la obra de Construct Team, a mí me gusta mucho que The Red Strings Club no reniega de la violencia como herramienta para el cambio. Y cuando yo digo que no hay que ser cínico, tampoco hay que ser cínico en eso. Y a mí me gusta que un juego tan cozy, en el que estás poniendo cócteles y estás siendo tan buenecico, muestre que sí, que una cosa es poner cócteles y tener conversaciones, pero que a veces hacen falta otras herramientas y que no tienen por qué ser malas herramientas. Porque negar esa herramienta es dársela al otro para que te siga aplastando. Entonces pensaba en eso mientras estaban hablando, estaba atendiendo, y he llegado un poco a un juego del que escribí en Nivel Oculto hace poco, que es Duskpunk, que básicamente es un... ¿cómo se llama? Un Citizen... Sí, ¿cómo se llama el Citizen? Un Citizen Sleeper-like, básicamente, que ya de por sí es otro juego obsesionado con la idea de la found family, de la familia que encuentras, de la comunidad que creas y de cómo entre nosotros podemos cuidarnos y sobrevivir a lo peor. Pero una cosa que me gusta de Duskpunk es que, de nuevo, es un juego que te enfrenta a cómo la revolución se provoca a sí misma, de cómo la propia lógica de cómo obligas a la gente a vivir acaba obligando a la gente a que haga lo que tiene que hacer. Y es un juego que te muestra una revolución de una manera bastante poco cínica y bastante poco idealista, muy apegada a la realidad. Hay un grupo de revolucionarios, hay un grupo de agitadores que él se la suda, lo único que quieren es liarse a piñas, hay un grupo de trabajadores de la fábrica que lo que quieren es la huelga para que les suban el sueldo, pero no me comas la olla, que más de eso nos vamos a meter en un lío. Hay un socias de Lenin, que es básicamente un fulano que quiere hacer la revolución, pero le ha pagado otro país para que la haga ahí, que es un poco parecido a lo de meterte en el tren y mandarte para Rusia porque estás jodiendo en Alemania. Entonces es un juego que está muy bien escrito, de un autor que es James Patton, que ya tiene juegos muy bien escritos anteriores como Silicon Dreams, que es otro juego sobre revolución, aunque no lo parezca, desde el punto de vista, es casi un Blade Runner, en el que tú eres el Blade Runner, pero también eres un robot y tienes que elegir si jodes a los tuyos o no los jodes, porque estás diagnosticando si un robot sirve o no, si hay que reprogramarlo o si hay que dejarlo ir. Y vas viendo en pequeños gestos que hacen algunos robots una posible incipiente revolución, pero también un nacimiento de la conciencia. Y es un juego que es tan poco cínico que incluso hay un caso de un robot que a mí me hiela la sangre, porque es nuestra vida, que es hipereficiente porque ha descubierto que si limpia por la noche, es un robot limpiador, y recoge por la noche, lo puede hacer todo en menos tiempo, pero el dueño lo devuelve cabreado porque no lo ve limpiar nunca.
No sé si a alguien le suena esto de que en el trabajo alguien te quiera ver trabajando, porque si no, no estás trabajando, aunque salga el resultado, ¿no? Y a mí me rompió todo, la verdad. Y creo que la obra de James Patton, que además escribe muy bien, es interesante para hablar, porque también en Daft Punk construyes comunidad, si quieres. La puedes llegar a construir y puedes hacer que la revolución fracase, que va a fracasar casi siempre, como toda buena revolución, pero también puedes intentar llegar a sacarla adelante. Entonces, bueno, quería tirar eso ahí porque me vino a la cabeza. Bueno, vamos a dejar unos 10 minutillos antes de que empiecen las preguntas y yo quería cerrar, querer cerrar abriendo un melón gigante, ¿no? Pero en relación a todo lo que hemos dicho, como que me hace reflexionar dónde está la línea de las obras culturales entre que simplemente sea algo que, no sé cómo decir, experimentes y digas, ah, qué guay esta idea, y luego sigas haciendo lo mismo, ¿no? Con algo que pudiera ser un poquito más, no sé cómo decir, transformador, ¿sabes? Como algo más directo y que, pues eso, que intente, que luego no vas a conseguirlo, pero que la intención de ese proyecto sea decir algo más concreto. Y, por ejemplo, aunque no sé si es el mejor ejemplo, ¿no? Pero pienso mucho en un juego que recomendó Mariela que me gustó mucho, ya lo he comentado, que es Irbet Tong, que es un juego que empieza diciendo, esta zona del planeta existe, la gente que vive aquí se está muriendo, o esta zona está abocada a la desaparición por el cambio climático, por este motivo o por lo otro, ¿no? Entonces, a ese tipo de cosas me refiero cuando digo decir las cosas y no dejarlas en simbolismos, o que la capa de fantasía lo deje todo un poco en el aire y entonces no vaya a ningún lado. Me parece muy guay que haya un juego como el que mencionas que, pues eso, te haga ver todo eso. Pues existen otras cosas, ¿no? Otros juegos de ese tipo, pero quiero decir, ¿cómo creéis que sería o qué tipo de juegos podríamos hacer o deberían existir que a la vez, o sea, es que esto es conflictivo porque que no sean tampoco una aplicación de meditar, ¿no? Que haya ahí como un equilibrio, porque digo lo de meditar porque es algo en lo que yo he estado pensando de cómo hago un videojuego que quizá dé un mensaje directo sobre la necesidad de presencia y atención que tenemos que tener y me dé incluso un espacio en el juego en el que hacer un mini ensayo de eso, por eso voy a lo de directo, sin que tampoco sea una aplicación, siga siendo un juego. Entonces, bueno, pongo ese ejemplo para ver si se os ocurren cosas de, una vez más con el hilo de qué juegos necesitamos, de qué clase de juegos imagináis que pudieran ser más tangibles o generasen un cambio más directo y no se quedase en me he visto una peli que he reflexionado un rato y hasta luego. Yo, aunque... Perdona, claro, un segundo. Y ahora, como vamos a pasar a las preguntas, que el público también piense en eso y si hay propuestas las escuchamos o si queréis hablar de cualquier otra cosa también. Pero bueno, también para dejar ahí en la cabeza de los demás. Y aún así, estamos aquí presentes, atendamos a lo que va a decir Clara, porque a veces estamos en nuestra cabeza ya pensando la pregunta y no estamos. Entonces, no os estoy pidiendo nada porque no sé qué decir, pero que quede dicho. ¿Qué has pedido? Ah, que vayan pensando. Vale. Sí, escuchadme, que os voy a hablar de un juego que no he jugado, pero que me obsesiona y del que hablábamos antes. Yo creo que un juego como el de Longing, ¿no? Que es un juego que tienes que jugar a lo largo de, ¿cuánto es? ¿Un año? Me vais a tener que corregir, gracias, Juanma. Me parece que eso te requiere, ¿no? Ojalá, a mí la idea me obsesiona, ¿no? Eso sí que es un poco también la broma infinita de los videojuegos, ¿no? Es un juego aburrido, ¿no? En plan de, porque no tienes mucho que hacer, que eso también es un punto, le da un punto de rebeldía, ¿no? El ser aburrido. ¿Tienes objetivos? Es que al final lo de los objetivos ya veréis. ¿Tienes objetivos o no? Sí, sí. Ah, vale. O sea, la gracia de The Longing... Pero no es esperar, en plan, eso no es un objetivo. Es que esperar a morir. Hay mucha tela que cortar en The Longing. Es un gran ejemplo, pero hay mucha tela que cortar. Puedes conseguir, por ejemplo, tú tienes tu pequeño cubil donde tú estás, ¿no? El goblin o lo que sea, protagonista. ¿Puedes expresar y explicar qué es The Longing? Ah, sí. Porque claro, es que esto es como casi como un experimento, es una cosa guapísima. The Longing es un juego en el que eres una especie de goblin, si no recuerdo mal, de nuevo, que me corrija a quien sea, y entonces tienes una tarea que consiste en despertar a una especie de señor enano subterráneo o algo así, pero que va a estar durmiendo, eran 365 días, creo, o sea, un año. Y ese es el año real de juego que tienes que jugar. El juego transcurre en tiempo real. De tal manera que si tú lo empiezas hoy y no lo vuelves a abrir hasta dentro de un año, felicidades, te has terminado el juego, ¿no? Pero si lo juegas a diario, puedes hacer cosas tales como adornar tu cubil en el que tú estás, poner cosas tales como leerte Moby Dick entera, porque hay libros enteros tal cual en el juego, libros de, obviamente, acceso, ¿cómo se dice? Open, sí, tal, open access, ¿no? Entonces,
Pero, por ejemplo, con respecto a lo que tú dices de esperar, ¿no? Es un juego de esperar. De hecho, The Longing, pues no deja de ser un poco eso, el anhelo, ¿no? Algo, la espera, ¿no? Pero, por ejemplo, hay zonas en las que son como un pasillo enorme y tú puedes caminar y tú puedes estar, si quieres, dándole a caminar. Creo que hay un botón de autocaminar, porque al final no deja de ser un videojuego, ¿no? Pero tú puedes poner a tu personaje a caminar y va muy lento, va extremadamente lento. Y a lo mejor de repente encuentra un objeto y es un objeto súper chachi para tu casita o un libro, ¿no? O lo que sea, ¿no? Entonces tienes todo eso que son objetivos del videojuego, objetivos, no voy a decir clásicos porque no es la palabra, pero con los que todos estamos familiarizados, ¿no? Como es, por ejemplo, arreglar tu casa, pues como los Sims, ¿no? O Animal Crossing. Pero en este caso, con una condición que es tú, o sea, en los videojuegos a todos nos gusta ir y conseguir las cosas rápido y demás, Claro. y mostrar lo hábiles que somos, ¿no? Bueno, pues aquí da igual lo hábil que seas o lo que sea, es que todo va extremadamente lento y tú te adaptas a este ritmo o no estás jugando bien The Longing, como Claro. quien dice, ¿no? No, Todo y muy además, entre comillas. también me parece subversivo que tienes una fecha límite, ¿no? Sí. Que al final, también un poco con los videojuegos, yo me puedo empezar la 18ª casa de los Sims sin saber que esa casa va a acabar abandonada en el mismo sitio donde han acabado abandonadas todas las casas de los Sims o todas las familias de los Sims. Lo bonito de The Longing es saber que tiene un final obligatorio. Y a mí eso me parece muy poético y me parece una cosa única y absolutamente necesaria, ¿no? Creo que debería haber más cosas como The Longing. O yo quería que Mariela hablara, a ver si luego nos habla de un par de juegos. El Boredom a mí me obsesionó la idea de juegos de aburrirse. Es que me parece como... Y no me parece subversivo por subversivo, ¿no? Me parece como un poco retórica, incluso anti-gamer, que al final si es anti-gamer es también bastante, ¿no? No voy a decir anticapitalista, pero es que ya se me acaban las palabras. Bueno, anti-gamer, fuera los gamers, ya está. Ya he acabado. The Longing. No, yo creo que volvemos un poco a mí me flipa The Longing también. Me flipa la idea de los juegos que aburren, me flipa la idea de todo lo anti-gamer, dentrísimo de todo eso, y creo que es un ejemplo como de libro, de una obra que se pueda hacer que precisamente ilustre lo que hablamos de demora del refuerzo, que ilustre que me la suda lo bueno que sea, aquí hay que tomarse un tiempo. En eso es muy radical, es muy contestataria frente al estado actual de la cultura, es que la palabra gamer me da, de la cultura videojueguil, videojugable, no lo sé. Entonces, bueno, yo no sé si se puede hacer un videojuego transformador, no lo sé. No sé si se puede, tampoco sé si se debe. No tengo del todo claro que, de nuevo, las cosas deban servir y entramos en que tampoco tendría por qué servir el videojuego para nada. En mi imaginación calenturienta, lo primero que viene a la cabeza sería, si hubiera que hacer algo así, hacer una especie de qué hacer del amigo Vladimir, pero en videojuego. Pero claro, hay que tener mucho nivel para hacer eso. Pero precisamente, si en algo podemos progresar como sociedad a la hora de dejar de ser bestias controladas por el algoritmo, por la necesidad de gratificación instantánea, por el oversharing y por todas estas cosas, podría ser volver a tratar de entender a los demás. Juegos creados en la empatía, en el experimentar situaciones. Hubo una época que era como, este es el juego de estar deprimido, este es el juego de ser un suicida, este es el juego de estar deprimido otra vez. Que puede ser que no funcionen del todo bien porque se chocan con el propio cinismo y se chocan con la idea de que no muestran demasiado bien porque al final se paran en lo lírico o se paran en lo efectista. Pero bueno, ¿por qué no volver a lo mejor a obras de ese tipo? Creo que se ha hecho también con personas con TEA, el tratar de crear juegos que asemejen a esa experiencia. Se puede trabajar en VR. Ese sería como una avenida que discurrir, que no son todas las avenidas, pero que creo que es interesante el que entendamos de nuevo a la gente y el que experimentemos las realidades de la gente para ser un poco menos ombliguistas y un poco menos animales. Bueno, y justo antes de pasar a las preguntas, sobre lo que decías de
si se debe o no se debe hacer algo que sirva muy específicamente para algo y demás. Yo creo que un ejemplo que recientemente he estado leyendo y me parece interesante cómo lo expresa es la diferencia entre dar y ofrecer. ¿Cuál es la diferencia? El dar, que pensamos que es como un acto muy generoso. Mira, te doy esta botella, Javi, es para ti. Pero ahí hay mucho egocentrismo detrás en el sentido de que yo estoy diciéndote lo que vas a obtener y te lo estoy como imponiendo, es como, toma esto. Y ofrecer es más como si yo fuera con una bandeja y digo, tengo estas botellas, ¿quieres alguna? Y tú coges la que tú quieras. Entonces, de esa manera veo ese tipo de juegos a los que me refiero como que no impongan tampoco, pero que digan algo muy claro y que sea el usuario el que diga, yo quiero esto. Imagínate, pues un juego, vamos a volver a Wanderstop. En Wanderstop yo estoy buscando un espacio de verdad que sea seguro y no me esté cobrando la hipoteca Tom Nook. Y cuando estoy en este juego, si quiero, hay un banco en el que me puedo sentar y puedo estar mirando la pantalla y no mirando a ningún lado y a lo mejor interioриzándome un rato. ¿Vale? Entonces el juego te ofrece eso. No te obliga a eso, lo ofrece y me parece como un acercamiento interesante. Y sobre lo que decías de juegos más específicos, otro que quiero poner ya para cerrar es que no es que no se nos olvide, es un juego del que se ha hablado mucho, pero que a mí me marcó mucho, que es Celeste, que es un juego que evidentemente pues no le va a cambiar la vida a nadie, o a lo mejor sí, yo creo que a mí me sembró una semilla interesante, pero que habla de forma muy directa sobre cómo si lo juegas desde la ansiedad te vas a meter de hostias y si paras, intentas jugarlo de una manera más tranquila, lo puedes superar y de una manera directa en la que los desarrolladores te escriben mensajes o cartas en las pantallas de carga, ¿no? Entonces, bueno, se pueden hacer cosas como directas que puedan servir para eso y siempre va a ser algo que tenga que venir de la persona que lo recibe y que lo quiera. No puedes obligar a nadie a hacer nada, pero estaría guay que hubiera juegos que ofrezcan eso. Y bueno, me da un poco de vergüenza ser yo el que haya terminado porque es como muy... Pero bueno, ahora os dejo espacio para que respondáis primero a las preguntas que vamos a empezar a hacer. Tenemos unos 45 minutos. Vamos a intentar que sean preguntas relacionadas con lo que hemos hablado, más o menos directas, no reflexiones, como decía Javi. Las reflexiones luego con las cervezas. Y bueno, y vamos a ver si podemos responder un poco todos. Nos quedamos con un micro aquí y este lo rulamos. Muy bien. Vale, bueno, ya lo ha dicho Alex, así que quien tenga alguna preguntilla, que levante la mano, yo me acerco. Y es así, cerquita de todos, soy una persona mayor. Hola, aparte de daros las gracias por esta conversación que habéis tenido, que me parece que es muy interesante porque aunque habéis hablado de muchos ejemplos de juegos, habéis hablado de cosas como más abstractas. Y entonces, pensando en la pregunta original que habéis hecho de qué tipo de juegos creéis que necesitamos, yo quería preguntaros a ver si, o sea, poniendo un juego como ejemplo, voy a ser muy breve, prometido, para ver si pensáis que ese tipo de juegos pueden ser interesantes. Yo llevo, desde que lo jugué, no paro de pensar en Horses, en el juego este de Santa Rayone, censurado por diversas razones, durísimo, terrible, incómodo, y que además es un juego súper bruto, pero que no resuelve nada. Y sin embargo es un juego al que yo no paraba de pensar precisamente por la idea de que planteaba cosas muy conflictivas, como decías tú antes, Alex, sin ningún tipo de margen de duda, de no hay ninguna clase de subtexto, de simbolismo aquí detrás de esto, y que no resuelve nada, pero que a mí me parecía que era como movilizador precisamente por incomodar de una forma que no es un incomodar por incomodar, sino por un removerte hacia una cosa muy concreta. Entonces, ¿creéis que igual necesitamos, pensando también en esta idea anti-gamer, bla, 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 de tener juegos que no resuelvan, tener juegos que simplemente te zarandeen, que creo que es un equilibrio delicado, pero bueno, no sé qué pensáis a este respecto? Sí, bueno, a ver, por supuesto, Horses creo que es un tema muy, muy a debatir. O sea, quiero decir que es un ejemplo perfecto de incomodidad. Yo no lo he jugado, pero evidentemente estoy al tanto de todo y he leído todo lo que ha pasado, etcétera. Yo, en ese sentido, de hecho, traía apuntado mencionar el feísmo en el videojuego, porque también es algo un poco contracorriente, de alguna manera, contrahegemónico, ¿no? En un medio en el que parece eso, que hay una carrera para encontrar la representación más fiel de la realidad y más hermosa, ¿no? Y que se le vean todos los poros de la piel al personaje de turno, ¿no? Mientras que hay juegos que quieren deliberadamente ser feístas. O sea, estoy pensando, lo he dicho a raíz de Horses, porque Horses es un juego que la incomodidad que tiene o que te produce, creo, ¿vale? Porque insisto en que no lo he jugado de momento, pero yo todo lo que he visto me resulta muy incómodo visualmente también. Y creo que eso, evidentemente, son recursos que se traen de otros medios, del cine quizás, etcétera, ¿no? Pero los planos que tiene, ¿no? Los
los primeros planos que yo he visto en los trailers, en los vídeos, etcétera, a mí me incomodan muchísimo. Y creo que eso, voy a llamarlo feísmo, aunque, insisto, no es peyorativo en absoluto, ¿no? Porque es intencionado, es un recurso visual como muchísimos otros, ¿no? Hay en muchos juegos como el Cruelty Squad, que también te quiere dar un mensaje a través del feísmo. El propio Papers, Please, que es un ejemplo paradigmático y que es un juego desagradable visualmente, por qué no decirlo, ¿no? Yo creo que son juegos que precisamente, a lo mejor, que algunos dan un mensaje más claro. Papers, Please evidentemente tiene un mensaje muy obvio, ¿no? Pero incluso aunque no se reflexione sobre el mensaje, el hecho de que la propia estética choque con lo que uno espera, ¿no? En un videojuego, o con lo que uno espera en un arte, ¿no? Porque si ya nos vamos a, wow, los videojuegos son arte, pues muchas veces, en fin, esperamos que el arte sea bonito, bello, figurativo, y muchas veces los videojuegos no lo son, pero hay una intención detrás de por qué no lo son, ¿no? O sea, totalmente, Mariela. Creo que hay algo también ahí interesante en la propia estética, y no solo en Horses, obviamente en general, también con el realismo y todo esto. Pero bueno, por responder súper directamente a lo que ha dicho Mateo, yo sí que creo que necesitamos más finales abiertos o más ideas abiertas, ¿no? No lo que hablábamos antes, Javier Alemán y yo, o esta cosa. Pero claro, ahí está el peligro, ¿no? Lo voy a decir, no me echéis del podcast, de GTA, ¿no? De la sátira, de, bueno, hasta qué punto se te pierde, ¿no? Estás criticando o estás siendo, hasta qué punto, ¿no? Puedes dejar algo abierto. Y sin embargo, lo que tú decías también, Horses, es un juego brutísimo que te dice todo a la cara y que aún así tiene otras partes abiertas, por así decirlo. Creo que están, no sé cómo decirlo, como tan metafórico, pero de forma metanarrativa, que aún así se siente abierto a pesar de ser un grito en tu cara de, bueno, es que esto es lo que es, no hay mucho más. Entonces, no sé, creo que es una línea un poquito fina que andar ahí. Y obviamente si eres un estudio AAA y lo haces, probablemente es que estés siendo un cobarde y ya, ¿no? Punto. ¿Más preguntas? ¿Alguien? Hola, buenas. Yo quería preguntar si dentro de todos estos juegos de los que han hablado, que tratan sobre la colaboración y todo eso, ¿dónde encajaría un juego como Death Stranding, que habla mucho sobre la colaboración, aunque luego al final no resuelve mucho y al final es un juego muy metido en la industria, en todo ese esquema del que han estado hablando? Bueno, a mí siempre me parece muy buen ejemplo y yo pienso que necesitamos más Kojimas en general dentro de que Kojima consigue que le paguen Death Stranding de alguna manera, pero claro, con sacrificios por el camino, ¿no? Porque efectivamente yo creo que de lo que Kojima probablemente quisiera hacer, igual me estoy pasando no sé cómo decir, de idólatra o de pensar demasiado bien de él, pero a lo que voy es como él tenía una intencionalidad cuando hablaba del diseño del juego, de que era un juego que iba a cambiar los palos por las cuerdas, ¿no? Si no me equivoco, en el sentido de que buscaba que el videojuego no solo se tratase de golpear, matar, ganar, sino de atar en el sentido de colaborar. Entonces, había esa intención de base. ¿Qué pasa? Que efectivamente en el marco en el que ha sido desarrollado es como que parece que no es tolerable que un juego AAA con ese presupuesto no haya un par de disparos. Y luego pues tenemos el segundo, ¿no? Que parece que por desgracia, aunque sí que quiere seguir remando en cierta dirección, tiene que seguir sacrificando una parte y es una pena. Quizá Kojima debería tener cojones de hacerse indie de verdad. En el sentido de, si de verdad quiere contar algo de eso, que lo haga de verdad. Pero sí que creo que es muy buen ejemplo. O sea, yo siempre lo he vivido de esa manera. De una vez más un juego que te lo ofrece, porque tú si quieres jugarlo de manera ultra individualista, puedes. O sea, no tienes por qué atender a todas las necesidades de todas las personas, llegar a todos los sitios y construir puentes para otros. No es un requisito del juego y es algo que el juego ofrece y en ese sentido me parece muy guay. Un buen ejemplo. No, básicamente el primero es una glosa a la colaboración. Hay una... Además, siendo un juego, estando de acuerdo con lo que se ha dicho del feísmo,
súper de acuerdo. Y con que no hay por qué progresar tecnológicamente más en los videojuegos. No hace falta ya. O sea, podíamos haber parado en la Play 2 o en la 1 y no habría pasado nada malo. Una cosa interesante, por ir por otro lado, por no repetirte, el hecho de que Death Stranding sea tan pepino gráficamente ayuda a entender lo bonito que es colaborar. Al ser un juego tan bello, hay un lirismo del que no se puede escapar en la propia colaboración. Es decir, cuando yo estoy en el Monte Nevado y sé que tengo que bajar por no sé qué sitio que está lleno de BTs, se llaman, ¿no? De fantasmas. No seas tan intenso. Está lleno de fantasmas, el monte es bellísimo, el sitio por el que voy a ir se vuelve negro y se vuelve horrible, pero a mí alguien, y yo no me voy a olvidar nunca, alguien me dejó puesta una tirolina. Y yo la pude conectar con otra. Y mientras yo bajaba por la tirolina, todo lo que veía era súper bello, súper hermoso. Y era un momento de tal potencial lírico, de tanta poesía, que yo no lo habría podido vivir si alguien no hubiera decidido en ese momento decir, pues yo voy a ayudar a otra persona a la que no voy a conocer. Ahí le estamos haciendo un homenaje al pensar en el otro, que creo que es profundamente impactante. Y que estoy seguro que en nuestra relación con Death Stranding, todas hemos tenido algún momento de este tipo. Sobre todo porque hace una cosa muy bien Death Stranding, que es ahogarte hasta que casi te estás asfixiando y luego soltarte. Para que notes la diferencia de la presión a la no presión, ¿no? Que también lo haces en muchos modelos de relajación con el contraer, relajar, ¿no? Es básicamente eso. Entonces, a topísimo con lo que has preguntado, yo creo que es un juego valiente, por lo que dice Alex, dentro de que no es un juego, no puede ser más valiente de lo que es. El problema es cuando sacas Death Stranding 2, que básicamente estás respondiéndote a ti mismo que no tenías razón y que, bueno, no quiero quedarme en el take y decir que es un juego malo porque no lo es, y tiene ideas interesantes y además analiza la realidad de una manera súper inteligente como el primero, pero te estás enmendando a ti mismo. Entonces quedémonos en el primero, porque en el segundo, con esa enmienda, con esa ausencia de fricción, yo ya puedo ir corriendo con el coche y con la moto sin tener que ser ayudado por nadie. De hecho, yo, como el juego me lo permitía, había un montón de zonas que de hecho iba con el coche corriendo. ¡Ay, que hay fantasmas, no sé qué! Y yo, brum, 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 soy un camión. Y el mensaje, brum, brum, soy un camión, a mi hija de 3 años le flipa, pero no cala muy bien con lo que quería contar el primer Death Stranding. Y una pequeña cosita más ahora, chicas, si queréis hablar. Nos han preguntado sobre Death Stranding, cómo encaja en este marco. Es que es un juego que me fascina en muchos aspectos y creo que me gusta también porque, ahora escuchándote a ti, también dedica recursos al valor de estar físicamente presente en el mundo del juego, en el sentido de, más el 1 que el 2, tienes que llevar este paquete, no es por ti, es para el beneficio de alguien y tienes que subir a esta montaña y ya puedes tener paciencia y subirla, pues eso, con calma, y de hecho hay una intención, lo que pasa es que tampoco se puede llevar al nivel super hardcore, que a lo mejor Baby Steps, que no he jugado, va por ahí, de que cada paso tiene su tacto, o sea, de estar súper presente en el acto de subir la montaña. Entonces es muy bonito porque es como, tienes que hacer un esfuerzo, antes hablábamos de la no recompensa, del tener que ir lento, para llegar a un lugar para otra persona, ¿no? Y incluso ese ejercicio por el camino puedes tú disfrutarlo en el contacto con la naturaleza, en el estar presente en el acto. Entonces es muy bonito de esa manera y me parece un juego muy interesante. Y la pena, pues también lo que Javi ha comentado. No sé si queréis decir algo sobre Death Stranding o pasamos al siguiente. Yo es que no he jugado al 2, pero sí que... Sí, es que no me apetece jugarlo, no me acuerdo dónde lo decía el otro día, no le tengo muchas ganas, porque yo, por ejemplo, fui un poco psicópata y nunca construí carreteras en Death Stranding 1, porque me gustaba andar y porque me parecía un coñazo construir carreteras. Entonces, yo me aprovechaba del trabajo de los demás y dejaba por ahí alguna escalerita y ya está, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me pareció muy interesante hacer el viaje, no sé, igual es un poco spoiler, pero hacer el viaje de vuelta sin carreteras. Me pareció bonito luego saber
que debería haber construido carreteras y que todo el mundo hizo un viaje muy cómodo y yo me tuve que hacer, ¿no?, otra vez el viaje de vuelta. Entonces, a mí es un juego que me parece que encaja muy bien. El 1 me parece que va desencajando conforme más construyes. También os digo, creo que al final llega un momento, ¿no?, que hasta hay un capítulo en el que te quitan al Bibi. Ese capítulo me pareció como que volvía otra vez a esa premisa inicial, pero creo que incluso en el primer Death Stranding se va eliminando un poco ya se va diluyendo el mensaje a lo largo del juego, y lo único que puedo imaginar es que en el 2 es lo mismo, pero aún más heavy, ¿no? Claro, claro. Entonces yo fan de andar sin carreteras, no sé. Sé que no debo participar, pero, o sea, hablando de fricción, la fricción discursiva de Kojima es que te hace hacer todo esto, te permite construir carreteras, una tirolina, vivir un momento maravilloso como el que ha contado Javi, y luego le das like. ¿Sabes? Entonces, en fin. ¿Más preguntas? ¿Alguien por ahí? ¿Al fondo? Hola, nada, pregunta muy sencilla. Hablando un poco de mundos de videojuego en los que se plantea, pues bueno, una alternativa postcapitalista de sociedades en las que no solamente el dinero y la exposición sean lo que valga. En ese sentido, ¿en qué mundos de videojuegos gustaría vivir? Si es que se han diseñado ya o no. A lo mejor yo es que encuentro una falta bastante fuerte de juegos y mundos en este sentido, y me gustaría jugar y vivir en más, pero no sé si vosotros tenéis alguno en mente. Se ha dicho Wonderstop y tal, pero bueno, alguno en ese sentido. Yo sé por qué me estás dando el micro a ti, porque esta es la clase de pregunta que te gusta pensar, ¿verdad? No. Bueno, si tienes algo en mente, hombre, aquí yo creo que tenemos todo que pensar. ¿En qué mundo nos gustaría vivir que cumpliera con esas características, sobre todo de comunidad, ¿no? Y de creación de... Complicado, no sé. ¿Queréis empezar? ¿Alguno tenéis alguna idea? Clara, tú estás poniendo cara de que quieres. No vale decir Dual Forte. Bueno, puedes decir Dual Forte si quieres. O sea, yo simplemente voy a decir de momento lo que seguimos pensando, que me preocupa que no sea más fácil decir uno, ¿no? Y que cuanto más piensas en uno te lo tienes que cargar porque realmente dices, en realidad no. O a lo mejor es como este mundo, ¿no? Como que habría que vivir en él, pero intentando esquivar ciertas cosas. Y es un poco... Pero bueno, no sé si... Habría que hacer un videojuego de la isla de Huxley para tener algo así. Pero lo dice Laila Martínez en Utopía no es una isla, que se lo van a tener que comprar después de esta charla. Necesitamos utopías porque no las tenemos. Nos hemos embarrancado en la distopía, en los zombies, en el hombre es un lobo para el hombre y en todas esas movidas, y no tenemos. A mí me cuesta mucho imaginarlo. O sea, no... Te diría que Bloodlines 2 para ser un vampiro y ser muy guay, ¿sabes? Pero entiendo que no es la pregunta. Para mí es una utopía porque sería muy guay, pero un mundo que sea agradable para todos, que sea habitable, pues no sé. El suzerain cuando te lo pasas bien y conviertes Wholesort. Sí, joder, hay una guía en Steam, puedes convertir Wholesort casi en una utopía socialista, pero es muy complicado. Es una pregunta interesante, no por lo que vamos a responder, sino porque nos está jodiendo vivos, porque no te podemos responder. O sea, tendríamos que ponernos a escarbar y a volvernos locos, meternos en la web de Nivel Oculto, que es maravillosa, que tiene un montón de artículos súper interesantes, porque saben que es una web aparte de un podcast, ¿no? Sobre las utopías. No lo sé, pero en la web de Nivel Oculto pongan utopía. Igual no hay, igual lo soñamos. Puede ser que lo soñáramos. Si no hay, es porque no puedo. Pues eso, no sé. En el mundo del Tony Hawk, para molar muchísimo. Para oír nu metal, ser joven de nuevo, ir en pantalones cortos y llevar una gorra para atrás sin dar vergüenza. O sea, mataría por vivir en ese mundo. Y hablando de patinar en Jet Set Radio, pero siendo de los patinadores, ¿no? Y haciendo lo que hacen. Bueno, pues lo dicho. Una pena no poder dar más respuesta, pero esa es la respuesta. ¿Otra pregunta? Hola, ¿qué tal?
Oye, muchas gracias por el podcast, ha estado fenomenal, ¿eh? Yo diría, para picar un poquito con la pregunta que ha hecho ahora aquí mi compañero, uno de los finales del Citizen Sleeper es quizá la única utopía real que he visto yo en un videojuego jamás. No diré más para picar, pero tiene que ver con las setas y está muy chulo. Yo quería preguntar, así una preguntita para dar un poquito la vuelta a la tortilla. Habéis empezado hablando un poquito de juegos para hacer el mundo mejor. ¿Qué juegos o ideas para vosotros hacen del mundo un lugar peor? Yo no voy a decir mucho, pero concretamente para mí, yo diría los Call of Duty. Sí. No quiero lanzar dagas a nadie porque quiero decir, es que ya sabemos que es muy difícil en el capitalismo hacer ciertas cosas, pero para mí debería estar prohibido que existiera Battlefield o Call of Duty más hoy día, o sea, nunca, de base, pero a mí me daría vergüenza trabajar en ese juego, yo lo siento. Columna Hay Poesía, de Javier Alemán. Busquemos utopías. Lo digo, que lo estamos viendo en tiempo real, pues si alguien lo quiere apuntar, está ahí. Entonces, sí, que juegos... Pero me parece interesante, o sea, no quiero ser pesado con Animal Crossing, pero creo que es más peligroso. Porque todos sabemos que probablemente esté fatal Call of Duty y que no debería existir y que encima hay un negocio muy turbio detrás. Pero claro, y se pueden buscar, a lo mejor lo wholesome, que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Los Sims. Entonces, bueno, eso, Animal Crossing es un ejemplo de algo que tiene una etiqueta de utopía, ¿no? Como de lugar calentito y acogedor, pero que es una trampa horrible en la que no solo te comparas con los de la isla, sino con la gente online. Y entonces es como... O sea, mi pareja tuvo ansiedad y dejó de jugar porque veía en redes casas tan buenas que no eran la suya, que se sentía incapaz y tuvo que dejarlo. Entonces, bueno, en fin. Pero no sé si hay alguno que queréis poner algún más ejemplo. Yo creo que todo lo que hay en Roblox hace del mundo un lugar peor. Todo, absolutamente, todo lo que hay allí. También, obviamente, hacen del mundo un lugar peor. O sea, como decimos en el Congreso de Diputados, por alusiones, ¿no? O sea, me refiero que la propia mecánica de Roblox es terrible, más allá de que se haya convertido en un coto de casa privado de pederastas, lo cual es aún más terrible, ¿no? Pero ya el hecho de que sea trabajo infantil es horrible y Roblox en sí mismo es horrible. Yo creo que Roblox, los Call of Duty, todos los AAA en general, nada es inocuo. Es decir, y uno se puede vacunar y puede reflexionar, pero al final nada es inocuo y es que prácticamente el GTA 6 va a ser el mundo un lugar hostil, horrible, 1000 veces peor. No sé, a ver si quiebra Take-Two antes de que lo saquen y Rockstar, porque el mundo va a ser increíblemente peor después de Rockstar 6. O sea, de GTA 6. Que por cierto, no quiero meterme en jardines, pero creo que más allá de la empresa y sus prácticas y lo terrible de todo, Red Dead Redemption 2 hace el mundo un poquito mejor si lo quieres tomar bien, quiero decir, ¿no? ¿No quieres pegar las sufragistas? Sí. Que tiene mucho que ver con la comunidad. Y que es un juego que recordemos que los gamers, decían que era un juego lentísimo. Es que si ese es el nivel de la capacidad de concentración y de paciencia que tenemos, decir que Red Dead Redemption 2 es un juego muy lento, pues es que vamos fatal porque es un juego, yo qué sé, tampoco diría que es un juego muy lento como para dejarlo, pero sí, no, Red Dead Redemption 2, yo me callo que si no me echan otra vez de nivel oculto. Es que hay tantos, o sea, yo estaba pensando más en cosas concretas. Claro. O sea, yo estaba pensando en cosas concretas y es lo típico. Yo soy muy vinagre y pienso mucho en estas cosas, pero ahora mismo no me está viniendo nada a la cabeza, más allá de lo que hablábamos antes, de la explicitación de absolutamente todo, de esta movida del Netflix, de contarte el argumento o la historia antes de que tú siquiera la vivas. Me pone muy nervioso también los personajes masculinos en general, como están escritos de la industria AAA, ¿no? Que el héroe así como un poco, voy a decir liberal, ¿no? Que para Estados Unidos lo que decía Javier es de izquierdas y parece ya que es como el héroe por ser súper, ¿no? Como anti, y en realidad eres un matado que no estás diciendo absolutamente nada radical ni interesante. No sé, creo que tiene tantos tics la industria y los juegos que es que me parece imposible decirte uno. Luego igual con la cerveza algunos me ocurre, pero ahora mismo... The Last of Us 2.
y me quedó súper bien. Lo explico a quien quiera con una cerveza, pero para mí The Last of Us 2, aparte de un juego creado por un sionista que claramente te enseña el sionismo a tope, es un juego que hace el mundo peor porque es cobarde, porque es un juego que te agarra de las solapas y te grita lo horrible que es la violencia, pero no te permite reaccionar de ninguna manera más allá de decirte, ves, mira qué malo, mataste un perro, tenía nombre, hijo de puta, qué malo eres. La violencia es horrible, ¿verdad? ¿A qué es terrible la violencia? Y tú, sí, puedo hola. Es un juego que es muy hipócrita y muy cobarde. Y es estupendo. Entonces, The Last of Us 2. El 1 también, pero bueno, el 2 peor todavía. ¿Más preguntas? Ahora que nos estamos animando. En lo que pensáis. Yo sé que esto a lo mejor es algo polémico y yo soy el primero que creo que en todos los podcasts de nivel oculto en los que he hablado de Last of Us 2 he hablado para decir que no me gusta y me parece malo, ¿no? Pero quiero decir, estuve reflexionando y hay una parte de The Last of Us 2 que si no se hubiera hecho tan mal sí que me parece interesante, que es lo de los puntos de vista. Y, o sea, que al final, nos guste o no, creo que es una necesidad que tenemos para, bien llevado y no como excusa para, no sé cómo decir, inhabilitarnos, como que nos ayudaría a pelearnos menos, no sé cómo decirlo. Si de verdad tuviéramos esa capacidad de empatía y de ver otro punto de vista, más allá de que luego el marco en el que se ha creado todo te impida sacar una lección realmente positiva de eso, y por eso me genera fricción, pero evidentemente ahora que lo haga alguien bien, a poder ser. Y que no sea Neil Druckmann. ¿Preguntas? ¿Alguien por ahí? ¿Sí? Hola, lo primero, muchas gracias por el podcast, ha estado genial. Y quería preguntar, a raíz de lo que habéis comentado de lo anti-gamer y la competitividad, que no es necesariamente mala, o los objetivos tampoco, quería preguntar cómo veis los sistemas de logros o trofeos en los juegos, si os parece que son inherentemente perjudiciales por la relación que tiene alguna gente con ellos, un poco tóxica, o si los veis adecuados más allá de eso. ¿Qué pensáis? ¿Tú? ¿Yo? Bueno, vale. Creo que lo hablamos una vez. No sé si fue un nivel extra o un podcast principal. Es un tema interesante porque evidentemente está como muy intoxicado en el sentido de que es una manera de seguir creando esta capa de más objetivos y más autoexplotación porque quiere un platino, ¿no? Y entonces como que te está succionando la energía vital para algo que no sirve para nada, que no sea, o sea, los trofeos en sí como exhibirlos ante otros es la peor idea de la industria del videojuego, entre otras, pero quiero decir, es como te estás autoexplotando para tener algo colgado en una página digital asociada contigo para que la gente te dé valor porque tienes un trofeo de un videojuego que otros no tienen. Entonces, como ridículo. Pero es una pena que, y yo creo que esto lo hablamos, el cómo no se pueden, cómo no hay tanta intención de utilizarlos bien, porque podría haber una capa interesante, incluso narrativa. Mariela creo que lo comentó y yo lo he jugado hace poco, justo de este juego de Construct Team, Many Nights a Whisper, en el que cada logro tiene un pequeño texto, ¿no? Y es como te cuenta algo sobre el mundo. Y los logros de Wonderstop. Sí, coméntalo tú si quieres. Y así ya te doy paso y cuéntanos algo más. Sí, ya que hemos hablado tanto de Wonderstop, hay una cosa que me pareció muy interesante, que son los logros que consigues en Steam, que te aparecen cada X tiempo de juego. Es decir, no tienes que hacer nada para conseguir los logros. Simplemente cuando llevas 10 minutos, pues te sale un logro. Además, los logros suelen ser, te hablan precisamente del concepto de paciencia. Te dicen, todo está bien, tranquilo, o consigues otro logro y dices, no lo sé, no me acuerdo de los textos, no sé si tú lo tienes más reciente, pero bueno, el caso es que te hablan un poco de esa idea, de ese concepto de esperar, de ser paciente, de no sé qué, y como digo, aparecen sin que tú hagas nada, ¿no? Entonces, de hecho, los logros están estableciendo un diálogo, o sea, están completando el juego de alguna manera. Yo creo que si se utilizan de manera ingeniosa, como han dicho ellos, pueden funcionar muy bien. Al final, por usar el título que no me sirve para nada, a día de hoy como psicólogo, un logro es motivación extrínseca, es ajena a la propia tarea que estoy haciendo. La motivación extrínseca no es mala per se, ayuda a introducirse, sobre todo, pero no a mantenerse, o por lo menos no a mantenerse estando presente.
El logro se puede usar desde para introducir al jugador poco a poco, pero que luego ya no haya más logros para que se quede con la motivación intrínseca, con el propio disfrute de lo que está haciendo, o se puede usar para educarle. Por ejemplo, antes de haber logros, la gente hacía cosas trambólicas en los juegos. La gente jugaba a romper el juego, a conseguir secretos, a hacer locuritas, a saltar 77 veces sobre no sé qué movida. Bueno, el escenario este del Final Fantasy X, que son 100 esquivas a rayos, ¿no? Para conseguir no sé qué movida. Y eso no tenía logro, era en PlayStation 2, ¿no? Bueno, quizá un logro se puede construir sobre premiar determinadas cosas caóticas para invitar a que el jugador, una vez aprende y recibe un «hey, muy bien», quiera seguir rompiendo el juego. Desde luego, como están construidos a día de hoy, básicamente son para generar engagement y que tú sigas y sigas y sigas, y efectivamente lo que lo cuelgues en una pared virtual, que además se ven fatal. O sea, para acceder a los logros, muchas veces, menos los de Steam, es un rollo. Meterte en el perfil de PlayStation Network de alguien o de lo que sea, es un puto rollo, no se ve bien. Entonces, bueno, yo creo que por ahí. A ver, yo tengo una opinión no negativa tampoco, pero completamente desinteresada para mí, y lo veo más más nocivo que bueno. O sea, que sí hay juegos que los utilizan, pero el problema es que ya estén ahí de base, ¿no? Como dice Javier, no eran necesarios. Entonces, claramente lo veo como eso, como una especie de... Y que luego hay mucha gente que tiene una relación muy, muy malsana con los logros, y yo conozco gente así. Entonces, claro, veo más la parte mala que la parte que, bueno, puede ser como una especie de no metanarrativa o algo como que te conecte con el mundo. Creo que, vaya, que incluso los logros que estén mejor escritos merecerían la pena mantenerlos si fuera por quitarlos todos y quitar como ese sistema de las videoconsolas y Steam. ¿Alguien más había levantado la mano? ¿Que se me ha ido? Hola. Por sumarme a este último comentario, que muchas veces lo he pensado y no, creo que es un tema que tiene miga, pero no sé cómo elaborarla, sobre los logros. Además, los finales. Hay muchos juegos que te pueden interesar o no, que tienen finales ocultos, que pueden ser más interesantes o no. Me jode cuando son más interesantes, y aquí me ha pasado en un juego que me gusta mucho, sobre todo por su arte y un poco la historia que cuentan, que son los Blasphemous. Para mí Blasphemous tiene los finales ocultos o los más elaborados, o el to ending o como quieras llamar. Es mucho más elaborado para verlo, que tiene su gracia, porque es como que si te has enterado bien del juego, vale, lo puedes sacar y esta es la recompensa, pero es como, a veces pienso que es como ver una película y decir, mira, vas al cine, pagas, vas a ver una mierda de final, y si quieres ver final guapo, como que, yo qué sé, hay una... sala en la que sí que van a ponerte final bueno, vas allí y lo ves, ¿no? O, por ejemplo, Silson, que, vale, si quieres ir al acto 3 y quieres no sé qué, llevo 80 horas y bueno, ya os comentaré. Es eso, te estás realmente sobreexplotando, porque lo que me pasó con Silson es, creo que me estoy aburriendo, ¿sabes? Porque lo que me gusta mucho de ese juego es poder explorar, pero una vez lo he explorado todo, que también me pasó con Blasphemous, que tenías en el 2 creo que un contador de porcentaje de mapa que habías visto. Yo llego al boss final y dije, me la suda al boss, quiero decir, quiero ver el final y me lo pongo en YouTube. Entonces, a la hora de crear juegos, creo que es igual. Algo a tener en cuenta. Sí, a mí también me da mucha rabia. Me pasó hace poco con Silent Hill F, que hay veces, o sea, sobre todo, no sé si... Bueno, creo que no hace falta ser desarrollador de videojuegos para ver estas trampas. Creo que cualquiera que nos relacionemos de una manera crítica con los videojuegos lo podemos ver. Pero claro, me jode porque es como... Es lo que dices tú. Silent Hill F... se guarda trucos bajo la manga para justificar que lo tengas que volver a jugar, para justificar un precio, para justificar una serie de cosas, ¿no? Y es como y encima en ese caso es lo mismo, se está guardando su mensaje, se está guardando su entendimiento tras una barrera que es un castigo, o sea, porque me estás haciendo volver a jugar otra vez el juego y a lo mejor no me apetece. Entonces, si tienen que existir esas cosas, que existan, pero que de verdad sean opcionales. Intenta dar todo lo mejor en lo que la gente va a ver, y ya el resto sea para quien le gusta mucho y quiere seguir empapándose de eso. O que haya que hacer otras cosas, pero no volver a jugar al mismo juego, que encima, o sea, es que en ese caso es una tortura la parte del gameplay, llegado a cierto punto. Es como, tiene cosas buenas, pero llegado a cierto punto es una tortura. Entonces sí, creo que se nota cuando es una mala práctica. Si, por añadir un poco a Silksong, porque sí que me pasé todo...
personalmente, ese juego en concreto yo lo he vivido de otra manera, ¿vale? No quiere decir que no entienda lo que dices y que no sea cierto, pero no sé, como que me pareció manejable el acceder a ese contenido y como que todo era verdaderamente nuevo en el sentido de quieres terminar, si terminas en el acto 2, terminas en el acto 2. No es un juego de historia, aunque la tiene, pero quiero decir, para mí no necesitaba ver el plot twist del final para completar el juego, de la experiencia del juego. Era un juego que jugándolo era suficiente y pasándote a la mitad realmente puedes haber disfrutado el juego, dejarlo, no jugar nunca más y está bien. Entonces, en ese caso no me parece como Silent Hill F. Y realmente si tú lo quieres dejar en el acto 2 lo puedes dejar, pero el acto 3 realmente es un trozo extra de juego que casi podría ser como un DLC, que se entienda, en el que hay cosas nuevas, en el que hay zonas nuevas, en el que hay más enemigos. Entonces es como más juego si lo quieres y si no lo quieres te puedes quedar en el acto 2. Pero entiendo que ya, o sea, depende de cómo nos relacionamos con eso y sobre todo, igual estoy aquí haciendo una vez más de abogado del diablo en el caso de Silksong, pero cómo se note la trampa de los desarrolladores. O sea, cuando tú llegas al final de Silksong, el acto 2, has tenido muchísimo juego, has visto de todo, si has seguido ahí es porque has querido y si te quieres ir te puedes ir también. No es tanto una trampa como lo veo en Silent Hill F, que es como parece que no puede costar 60 euros si solo dura 8 horas, entonces para intentar hacerlo más completo pásatelo otra vez sufriendo para tener la información que querías porque te quieres enterar de la historia y el juego está diseñado para que quieras enterarte de la historia. Pero bueno, no sé si queréis añadir algo sobre esto. ¿Alguna pregunta más? Hola. Bueno, lo primero que me alegro mucho de haberles escuchado aquí en directo. Mi pregunta, volviendo un poco al tema de los juegos como para cambiar el mundo o la experiencia que nosotros vimos con el mundo. Muchas veces lo que se suele hablar en este tema es de lo que se suele llamar juegos serios o serious games, como este tipo de juegos que suelen ir desde aplicaciones médicas, ¿no? Como con el Kinect o lo que sea, a interactivas para la enseñanza. Yo me alegro en parte de que no haya salido de este tema, porque muchas veces yo creo que en verdad suelen ser un poco engañifa para los inversores, como para decir, bueno, los videojuegos sirven para algo que no sea divertirnos o para, ¿no? Para contar cosas así. Y entonces la primera pregunta a raíz de esto es si han tenido alguna experiencia con este tipo de videojuegos o aplicaciones que realmente hayan sentido reseñable, que haya cambiado algo para ustedes o para alguna persona que la haya vivido. Y también si han vivido con algún videojuego de ponerse como en el punto de vista de algo que a lo mejor no tuvieran tanta empatía por no haber vivido ese tipo de problemáticas, ya que sea, por ejemplo, no sé, yo no sé, ahora no me sale ningún ejemplo, pero imagínense un videojuego que represente como la vida de alguien, no sé, invidente o algo así. Como si podrían, pues eso, comentar algo, se les viene algún ejemplo de ese tipo de videojuegos y tal. Yo, por contestar a la segunda parte de la pregunta, probablemente no sea el ejemplo mejor, no sea el mejor ejemplo, pero me ha venido a la cabeza This War of Mine. A mí This War of Mine me impactó muchísimo. Creo que es uno de los juegos que más me ha impactado en la vida. O sea, me pareció muy fuerte. De una forma buena, porque entiendo lo que hace y creo que es emocionalmente muy, no sé cómo decirlo, como muy cruel, muy realista, ¿no? Te ponen el peor de los escenarios posibles para que tu discurso, si no era ya completamente antibelicista, de repente se vuelva antibelicista y no sé. A mí me parece un juego muy impactante y obviamente no he vivido la guerra. Pero con lo de los Serious Games, yo estoy un poco como tú, pero tampoco quiero meter la pata porque no. Los pocos que he visto me parecen un poco un pozo de dinero institucional, ¿no? Entonces no sé si por ahí igual hay alguno bueno. Voy a responder rápido y así decimos algo, cada uno. Sobre la primera parte, el que me ha venido a la mente, si se puede considerar eso, es Ring Fit Adventure. Y es un sentido que a mí no me sirvió de nada. O sea, quiero decir, me lo compré con la mejor de las intenciones y bueno, pues el juego no me interesó lo suficiente o no me hizo como tener enganche con el ejercicio que propone, pero sí me gusta que exista y sí que tuvo muchísimas ventas. No sé si eso se traduce en que muchísima gente hizo deporte gracias a él, pero me gustaría pensar que alguien sí y que luego alguien pudo saltar de ahí a hacer otro tipo de deporte y quizá fue un puente y me gusta que exista algo así. Entonces, no sé si es el mejor Serious Game, pero pondría ese ejemplo. Y sobre la segunda parte, que lo de los puntos de vista, es lo que decía antes de hacer The Last of Us 2, pero bien hecho, ¿no? Un poco va también de eso. Me ha venido a la mente Bury Me My Love, que es un juego en el que mantienes un chat con un refugiado sirio.
y pues te hace vivir eso en un momento en el que era relevante y era como que esto tiene que comunicarse y es un juego, pero no es un juego. O sea, eso no vale tampoco de divertirse. Igual también cae en lo... Claro, igual es más un serious game. Y el otro ejemplo, se me había ocurrido otro ejemplo que igual se me ha olvidado y por no cortar os voy a pasar. Bueno, yo voy a nombrar como Serious Game Bury Me My Love, porque además tiene dinero institucional. Pero bueno, se me ocurre otro que salió hace un montón de tiempo que se llama The Curfew, que es sobre un toque de queda, que creo que es de la BBC. Y se podía jugar en la web de la BBC, además es hecho con FMV, con actores. Y era un poco para mostrar el auge del autoritarismo, cómo sería una Inglaterra más autoritaria. Bueno, dentro de un año lo van a saber. Pero este juego avisaba creo que en 2012. Tuvieron tiempo los cabrones para enterarse. En general el término Serious Game a mí me da muchísima pereza porque es como el que llama novela gráfica a los cómics. Pero bueno, hay cosas interesantes y Bury Me My Love a mí me parece como certerísimo y se pueden hacer más cosas de ese tipo, no ya solo a nivel institucional, sino a nivel del tercer sector. A nivel, pues, este juego lo podría haber sacado UNICEF, aunque bueno, UNICEF es súper institucional también, pero que se me entiende, ¿no? Y a nivel de juego experiencial, yo creo que el clásico aquí es Depression Quest, que encima para lo naif que es y para lo sencillo que es, fue desde donde nació toda la tontería del Gamergate, que nos va a hacer mamar fascismo durante 20 años. Pero como juego en sí mismo, demostrar lo que es tener depresión, a día de hoy yo le pondría todos los reproches que quieras, pero me parece muy certero, la verdad. Bueno, yo estoy en la misma línea que todos y que tú con respecto al concepto Serious Game, que me da un poco de grima, pero voy a hacer la nota discordante. A mí no me gusta que se diga que Bury Me My Love es un Serious Game. Personalmente no me gusta llamarlo así porque concretamente Bury Me My Love sí tiene un mensaje y demás y por supuesto ayuda a generar un tipo muy concreto y específico de empatía, ¿no? Con una realidad que la mayoría de nosotros no hemos vivido, ¿no? Pero Bury Me My Love viene del concepto de juegos tipo Lifeline que se llamaron en su momento, que son estos de interactuar como una especie de messenger en su día o de chat o de lo que sea, ¿no? De WhatsApp. Entonces Bury Me My Love es un videojuego. Entonces no me gusta llamarlo Serious Game. No entiendo, obviamente, que de cara a la galería, entre comillas, es decir, si yo le enseño Bury Me My Love a un familiar mío que nunca ha jugado videojuegos, pues a lo mejor sí lo puedo decir, no, pero esto es un juego que habla de una cosa muy seria, no lo sé, le puedo intentar vender una descripción que encaje con esa idea de Serious Game, pero en el fondo a mí me gusta decir que Bury Me My Love es un videojuego. Entonces, ¿sabes? Y Serious Game, pues reducirlo a ese término que es marketing puro y duro de efectivamente juego, aplicación para... Y que con esto, de nuevo, no es nada peyorativo, pero que aplicación para, pues no lo sé, aprender empatía sobre el maltrato, yo qué sé, ¿no? Que hay hay aplicaciones que se están utilizando y a lo mejor lo podemos llamar interactivas o, bueno, aplicación interactiva es una redundancia, pero bueno, podríamos encontrar otro término que no significara despojar al videojuego de su concepto de videojuego, de juego, ¿no? Mira, eso es una buena manera. Y de hecho, ahora que lo dices, pues el juego que yo iba a hablar sobre el juego que me haya hecho empatizar con una realidad pues diferente, ¿no? Ajena a mí, es por ejemplo, Wednesdays, que acaba de salir, ¿no? Y de hecho yo Wednesdays lo llamaría juego ensayo, ahora que tú lo has dicho, es una idea muy interesante porque es un ensayo de su director sobre el incesto intrafamiliar. Y bueno, es un ensayo, es decir, tiene muchas partes autobiográficas, tiene mucho de autoficción, tiene mucho y está estructurado en torno a episodios interrelacionados, pero al mismo tiempo que tratan distintas facetas, ¿no? Y por ejemplo, a mí, a todos, a lo mejor, si pensamos en esa realidad tan durísima, pensamos, nunca jamás, esto es imperdonable, ¿no? Y sin embargo, en el juego, no voy a spoiler porque creo que es un juego que merece mucho la pena jugar y además ha estado gratuito un tiempo incluso, y es muy cortito, etcétera. Pero hay un momento en el que se habla de la posibilidad del perdón, ¿no? Y de cómo vivir desde el perdón, una realidad así. Y eso es una cosa que da mucho sobre lo que reflexionar, ¿no? ¿Perdonaríamos una situación así? En fin, insisto, no voy a desviar ni hablar mucho del juego porque creo que es mejor jugarlo. Vale, pues una última pregunta. Os ruego que seáis ambas partes lo más breves posibles porque nos echan. Hola, buenas noches. Antes que nada, sorprendido. Gracias, de verdad interesantísimo el nivel del podcast. Yo que no vengo del mundo del gamer, soy un usuario de la biblioteca, me llamó la atención y vine.
Me llama poderosamente la atención y posiblemente ustedes tengan las estadísticas, y espero no meterlos en un problema. Hablaron del anti-gamer y los juegos de aburrimiento, las tendencias hacia allá. ¿Conocen estadísticas? ¿Qué persigue la industria detrás de esto? ¿Y dónde ven la pasta? Porque normalmente detrás de estas iniciativas, a veces lo que se busca es el negocio y no estamos viendo el metalenguaje que viene por abajo. ¿Ustedes me podrían decir algo de eso? Si no es mucho pedir. A ver, yo estadísticas no tengo, pero precisamente de los juegos estos que hablábamos, usted pregunta por las estadísticas sobre los juegos anti-gamer y de aburrirse, ¿no? ¿De dónde viene la pasta? Está surgiendo mucho que si es una tendencia. No, nada, que va, estamos hablando de una esfera absolutamente independiente y absolutamente como contracultural, ¿no? Contra la cultura hegemónica de lo que la gente juega y de lo que se vende, eso sí. En las multinacionales hay grupos más pequeños de artistas, básicamente, que desarrollan videojuegos que son muy anti, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, de los juegos de aburrirse, porque es lo último que se le viene a uno a la cabeza, ¿no? Con un videojuego, que es aburrirse, claro. No, fundamentalmente el dinero de estos juegos viene de las otras 23 horas al día que la persona que los hace está repartiendo con globo o trabajando en una oficina. Es decir, son cosas que se hacen a pesar de para meterle un tiro a la ballena blanca que son el resto del juego. Sí, precisamente ahí viene uno de los grandes conflictos de quienes queremos hacer ese tipo de juegos. Es que no tienen sentido en un marco capitalista o quizá yo siempre intento mirar desde un enfoque como una especie de caballo de Troya. Es como voy a crear un juego que vaya sobre esta cosa, pero que te lo voy a vender para que te atraiga a cierto tipo de jugador. Siempre tiene que haber un interés. Es lo que hablábamos antes de si la persona que va a jugar al juego no tiene conexión con eso, por mucho que te lo haya vendido como el Call of Duty y luego es un juego de meditar, no se va a quedar. Entonces tiene que haber ahí como una especie de conexión en la que esa persona sí que quiera, pero claro, que hay un conflicto con cómo voy a vender un juego de lo aburrido. El mercado no quiere eso, los usuarios mayores no quieren eso, pero si quiero hablar de eso y tengo que encuadrarme en un marco capitalista en el que vendo este producto y voy con un publisher que quiere rendimiento económico, entonces como es una traba muy grande y por eso el problema es el capitalismo, ¿no? Entonces, claro, habría como que quitar eso de la ecuación, que la gente hiciese juegos porque quiere contar cosas y no importase el motivo de cuánto venden y que existiesen de ese marco. Igual que hay clubes de lectura, se están popularizando los clubes de juego. Entonces, este tipo de iniciativas son interesantes para introducir, por ejemplo, en clubes de juego. O aprovechando el marco de la biblioteca, igual que ya se puede sacar en eBiblio libros electrónicos, se pueden sacar, yo soy muy bibliotequero también, se pueden sacar revistas, se pueden sacar discos, se pueden sacar DVDs, apostar porque a un corto o medio plazo en bibliotecas se pueda contar con este tipo de obras también. Yo quería añadir, por el hecho de si usted quiere conocer más de estas, digamos, tendencias que efectivamente son contrahegemónicas, que muchas de ellas se pueden encontrar gratuitamente incluso en Internet. O sea, hay muchas plataformas que van efectivamente en contra de nuevo de lo hegemónico, ¿no? De las plataformas de pago, etcétera, ¿no? Bueno, de pago, donde hay que pagar, ¿no? Y muchos son obras que ya no es solo porque el desarrollador efectivamente no sea su trabajo principal, sino que desean pues ponerlas gratuitamente para precisamente llegar a más personas con ese mensaje, ¿no? Entonces, incluso si le interesa introducirse en estas lides, se puede encontrar por internet muchos buenos ejemplos gratuitos. Yo digo, ya se acabó, pero tengo que despedir, ¿no? Estaría feo. Bueno, pues nada, eso. Muchísimas gracias a todo el mundo por venir aquí en persona. Ha sido un placer. Sobre todo sabemos gente que se ha tenido que desplazar mucho para venir y lo agradecemos mucho. Y también a las personas que lo van a escuchar en diferido y a la gente que nos apoya en patreon.com/niveloculto. Y no sé, bueno, que esperamos poder volver a contar con estos espacios. Muchísimas gracias a la biblioteca por prestarnos este lugar. Y no mucho más que decir. Muchísimas gracias, Mariela, muchísimas gracias, Javi, muchísimas gracias, Clara. Y a mí mismo. Nos escuchamos dentro de unos 15 días en Patreon quien quiera recibir ahí el nivel extra. Y si no, dentro de un mesecito sacaremos el siguiente programa principal. Así que nada, muchísimas gracias.